Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi mujer y yo somos viajeros en el tiempo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 30. Capítulo 30. Avance. Después de vender todos los pollos, Zhou Hille recogió sus cosas y limpió su puesto. Hoy vendí 16 gallinas en solo medio día, así que el potencial del mercado parece enorme. Si el negocio sigue así todos los días, vender 20 gallinas al día no debería ser un problema. Eso significa que puedo ganar al menos 20 yuanes al día, casi lo mismo que vendiendo huevos de gallinas camperas. Mientras Zhou Hille reflexionaba, consideró cuántas gallinas tendría que recoger al día siguiente. Recoger algunas más no sería imposible, pero simplemente no podría cargarlas todas. Su bicicleta tenía una capacidad de carga limitada. 20 gallinas más algunos huevos sería su límite máximo de transporte. Gracias, hermano. Al ver que Zhou Hille estaba recogiendo su puesto, Lao Wen se acercó rápidamente para ayudarle a limpiar, e incluso le ofreció un cigarrillo mientras le sonreía y le daba las gracias. Encendió un cigarrillo con el mechero que le ofrecieron y dijo: no es más que una pequeña cosa, ¿por qué tanta cortesía? Estaremos aquí todos los días a partir de ahora, nos veremos constantemente, llevémonos bien. Generoso. El viejo Wen levantó el pulgar y lo felicitó. Si alguna vez necesitas ayuda en el futuro, solo avísame. He decidido ser tu amigo. Jeje, claro. No dudaré en pedirte ayuda si la necesito en el futuro. Gracias de antemano, hermano Wen. Por supuesto, jajaja. El viejo Wen sonrió alegremente y rápidamente ayudó a Zhou Hille a limpiar el puesto. Incluso ayudó a subir el gallinero vacío al portabicicletas de Zhou Hille. Después de que ambos terminaran sus cigarrillos, Zhou Hille vio que ya casi era hora, se despidió y se marchó. Necesitaba volver a casa a descansar. Se había levantado muy temprano y estaba algo cansado. Planeaba echarse una siesta de 2 horas en casa por la tarde, ya que aún tenía que preparar la cena para Li Ming al despertar. Tras despedirse de Lao Wen, Zhou Hille montó en bicicleta hacia su casa, que estaba cerca. No había recorrido mucha distancia cuando vio a la anciana recogiendo hojas de verduras que caminaba lentamente delante de él. La anciana tiene una discapacidad en la espalda y camina muy despacio, avanzando poco a poco. La vi salir cuando vendía pollos, pero no me imaginaba que hubieran pasado casi 20 minutos antes de que finalmente llegara a la salida oeste del mercado. Zhou Hille sintió una punzada de inquietud al posar su mirada en la anciana. Pasó unos metros en bicicleta junto a ella antes de detenerse y volverse para mirarla. La anciana parecía bastante mayor, con el pelo mayormente blanco y muy poco pelo negro. Como estaba encorvada, Zhou Hille no podía verle bien la cara. Abuela, ¿dónde vives? ¿Por qué no vienes en mi coche y te llevo a casa? Zhou Hille, conmovida por la compasión, llamó a la anciana. Esta anciana no goza de buena salud, y probablemente su familia también sea pobre. De lo contrario, no estaría a su edad recogiendo restos de verduras en el mercado. Caminando tan despacio, ni siquiera puede recorrer unos pocos kilómetros en 1 hora. Si viviera más lejos, ¿no tardaría mucho en llegar a casa? Como ahora mismo no tengo nada que hacer y tengo una bicicleta, bien podría hacer una buena obra y dejar que la anciana monte en mi bici y empujarla hasta su casa. Zhou Hille preguntó, pero la anciana pareció no oírle en absoluto y continuó avanzando poco a poco en la misma posición. Abuela. Abuela. Zhou Hille se preguntó si la anciana tendría problemas de audición. Alzó la voz y la llamó 2 veces más. Esta vez, la anciana miró a Zhou Hille con una ligera sorpresa. Joven, ¿me llamas? Preguntó la anciana en voz baja. Sí, abuela, dijo Zhou Hille. Tus piernas no son muy fuertes y veo que tienes dificultades para caminar. ¿Dónde vives? Tengo una bicicleta. ¿Quieres dar una vuelta conmigo y te llevo a casa? La anciana se sorprendió un poco. Inclinó ligeramente la cabeza para mirar a Zhou Hille, luego negó con la cabeza y dijo: no hace falta, no hace falta. No vivo lejos. No es un paseo largo. Gracias, joven camarada. No es ninguna molestia. Mientras hablaba, la anciana mantuvo la cabeza baja, cargando su cesta de verduras, mientras regresaba lentamente por donde había venido. Al verla, Zhou Hille no la presionó. Rara vez mostraba amabilidad, pero no era una persona fácil de manipular. Como ella no quería ayuda, no se apresuraría a ayudarla. Tras saludar a la anciana, Zhou Hille se impulsó con el pie y se dirigió en bicicleta hacia el callejón que no estaba muy lejos. Pasaron los días, y medio mes transcurrió en un abrir y cerrar de ojos.
A medida que el negocio de Zhou Hille de vender gallinas viejas en el mercado de verduras se fue consolidando, su rutina diaria de ir al campo a recoger gallinas viejas y huevos y luego regresar a casa fue tomando forma gradualmente. Sin importarle el viento ni la lluvia, Zhou Hille solía ir en bicicleta a las afueras temprano por la mañana. Desde que cambió su método de recolectar gallinas viejas y huevos puerta a puerta por la compra centralizada, había ahorrado mucho tiempo. El viaje de ida y vuelta le tomaba solo 3 horas, y gracias a su conocimiento de las granjas de producción de la zona, cada vez era más hábil en la tarea. Normalmente puedo regresar antes de las 8, justo a tiempo para que el mercado abra sus puestos cada día. El puesto de Zhou Hille se hizo famoso por vender gallinas viejas en el mercado todos los días. Esto se debía a que las gallinas que vendía eran auténticas, y a que era honesto y directo en sus negocios, a diferencia de otras personas que rellenaban el vientre de las gallinas con paja o les inyectaban agua con una jeringa para aumentar su peso. Aunque los tiempos han cambiado, a la mayoría de los hombres de Shanghái no les falta dinero. Siempre que la mercancía sea buena, el peso justo y el trato honesto, están dispuestos a comprar aunque el precio sea un poco más alto. Además, los clientes que han comprado su pollo viejo están muy satisfechos, y muchos de ellos se convierten en clientes habituales. Así fue como se labró su reputación poco a poco. Con el tiempo, todo el mundo sabía que, alrededor de las 8 de la mañana, un joven honesto y de trato afable del noroeste de China vendía auténtico pollo viejo en el mercado. A medida que se corrió la voz, el número de personas necesitadas aumentó gradualmente. Con el tiempo, dado que Zhou Hille solo vendía unas 20 gallinas viejas al día, se le agotaban si la gente llegaba tarde. Por consiguiente, a veces la gente tenía que esperarle mucho antes de que siquiera instalara su puesto. El negocio marchaba según lo previsto y los ingresos se estabilizaron gradualmente. Actualmente, Zhou Hille y Lin Ying venden gallinas viejas y huevos de té, respectivamente, y pueden ganar más de 600 yuanes al mes, lo que en conjunto supera fácilmente los 1000 yuanes. Según el plan original de Zhou Hille, su intención era recolectar más gallinas viejas para venderlas. Aunque su bicicleta no pudiera transportar muchas a la vez, siempre podría hacer otro viaje por la tarde si fuera necesario. Sin embargo, Lin Ying rechazó la idea, argumentando que no era necesario. Suministrar unas 20 gallinas al día era suficiente. El mercado era limitado y aumentar la producción sería contraproducente. Además, controlar la cantidad se ajustaba mejor a una estrategia de marketing basada en la escasez. Cuando abunda, las cosas buenas pierden su atractivo. Por si fuera poco, correr de un lado a otro 2 veces al día sería demasiado agotador y su cuerpo no lo soportaría a largo plazo. No había necesidad de hacerlo de esa manera. Zhou Hille aceptó de buen grado el consejo de Lin Ying, así que solo dedicaba medio día a montar su puesto. Después del mediodía, podía ir a casa a echarse una siesta y luego ir a casa de Lin Ying a preparar la cena. De esta forma, no se cansaba demasiado. Me alegro cuando los negocios van bien. En la actualidad, la relación entre Zhou Hille y Lao Wen se ha vuelto cada vez más cercana y su colaboración se ha vuelto más fluida. En cuanto a Cao Ping, de la oficina de administración, huelga decir que, gracias a los ocasionales cigarrillos y bebidas alcohólicas que Zhou Hille le ofrece, su amistad también se ha fortalecido, y con esta relación, le va muy bien en el mercado de verduras. A medida que su vida cotidiana continuaba, Zhou Hille y Lin Ying fueron ganando gradualmente más dinero, lo que las hizo muy felices. En cuanto a la anciana que recogía hojas de verduras en el mercado, Zhou Hille la veía casi a diario. La anciana llegaba al mercado alrededor de las 9 de la mañana y, poco a poco, rebuscaba entre las hojas de verduras que había entre la basura antes de regresar lentamente a casa. Cada vez que Zhou Hille veía a la anciana, la saludaba. A veces, cuando se la encontraba de camino a casa, le preguntaba si quería que la llevara en coche, igual que la primera vez. Aunque la anciana siempre rechazaba la oferta de Zhou Hille, con el tiempo su tono se volvió menos distante y hablaba con cortesía, pero nunca le causó ningún problema. Ese día, Zhou Hille echó una siesta en casa después del mediodía, como de costumbre, y al despertarse por la tarde, bajó a preparar la cena. Para ser sinceros, Zhou Hille, que antes casi nunca cocinaba, ha adquirido bastante destreza últimamente. Si bien su comida no es tan deliciosa como la de Lin Ying, es aceptable. Con el tiempo, se ha vuelto más hábil. En la jerga de Shanghái, ahora forma parte oficialmente del grupo de los amas de casa compras, limpieza y cocina, lo que lo convierte en un auténtico hombre de Shanghái. La cena fue prácticamente igual que siempre. Preparé algunas verduras, salteé media pieza de carne y luego cociné arroz. Zhou Hille primero preparó la comida de Lin Ying, se la comió él mismo en casa y luego se marchó con la taza de té que contenía la comida.
El cine no está lejos de casa, a solo 10 o 20 minutos a pie. Además, tenía que ayudar a Lin Ying a recoger sus cosas del puesto y luego llevar el carrito de vuelta, así que Zhou Hille siempre iba caminando por las tardes. Cada día hace más calor, y Shanghái, en junio, empieza a entrar en la primera etapa del verano. Zhou Hille caminaba a paso ligero, y la brisa vespertina era mucho más fresca que durante el día, lo que le resultaba muy agradable. Al llegar cerca del cine, Zhou Hille notó de inmediato la multitud que se agolpaba en la entrada. Por alguna razón, hoy había mucha más gente de lo habitual. Abriéndose paso entre la multitud, Zhou Hille se dirigió directamente al puesto de huevos de té de Lin Ying, cerca de la taquilla, solo para descubrir que Lin Ying ya había recogido su puesto y estaba sentada allí esperándolo, con una expresión de absoluto aburrimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Zhou Hille sintió un nudo en la garganta y se apresuró a preguntar con ansiedad. ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Por qué cerraste el negocio si no pasó nada? Lin Ying se rió. Se agotaron. Los huevos de té y el tofu seco se han agotado por completo. ¿Qué más podemos hacer sino cerrar la tienda? ¿Agotadas? ¿Tan pronto? Zhou Hille se quedó perpleja. Eran poco antes de las 6. Lin Ying solía vender hasta después de las 7:30 de la tarde, más de una hora y media antes de su hora habitual de cierre. ¿Qué estaba pasando hoy? Estaba vendiendo rapidísimo. Oye. ¿No viste lo lleno que está el cine hoy? Ha estado a tope desde el mediodía, e incluso llegó más gente por la tarde, todos para ver la película. Con tanta gente, las entradas se agotan enseguida. Se agotaron hace media hora. Si no hubiera quedado en traerte comida y no me preocupara no poder traerla por el camino, me habría ido a casa. Ah, ya veo, Zhou Hille suspiró aliviado. Pensó que algo había salido mal. Después de todo, nunca antes había visto un negocio tan próspero. Fin de este capítulo. Capítulo 31. Capítulo 31. Película. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría venido antes. Pero ¿quién podría haber predicho estas cosas? Ya que estamos aquí, dejemos que Lin Ying cene antes de que regresemos juntos. Zhou Hille le entregó a Lin Ying la taza con la comida, y Lin Ying la tomó y comenzó a comer. Zhou Hille se quedó observando a la multitud que se agolpaba en la entrada del cine, y no pudo evitar preguntar con curiosidad qué estaba pasando allí ese día, ya que normalmente no había mucha gente. Se estrenó una nueva película y todo el mundo fue a verla, así que, naturalmente, había más gente. ¿Una película nueva? ¿Qué película nueva? Preguntó Zhou Hille con curiosidad. Lin Ying señaló un cartel en la pared izquierda. Los disparos del servicio secreto. He oído que es una película muy buena y que mucha gente viene a verla. Zhou Hille se devanó los sesos. El nombre le sonaba algo familiar, pero recordó que probablemente era de una serie de televisión. Además, es una serie antigua. Creo que se emitió alrededor de 2007 o 2008. Zhou Hille era muy joven en aquel entonces. Y esta serie no era tan popular como Brightsword o Looking. Zhou Hille solo la conocía por el título y no sabía nada sobre su contenido. En cuanto a la película, sabía aún menos. Pero viendo a tanta gente en el cine hoy, todos allí para ver esta nueva película, ¿podría ser que la película sea realmente popular? No lo sé, no lo he visto. ¿Lo has visto antes? Lin Ying negó con la cabeza. Esta película es tan vieja, casi tiene la misma edad que mi padre, ¿cómo pude haberla visto? Pero la gente que salía del cine esta tarde hablaba de ella, diciendo que parecía bastante buena. Mientras Lin Ying hablaba, un atisbo de curiosidad cruzó su rostro. Al ver su expresión, Zhou Hille tuvo una idea y le susurró al oído. ¿Qué te parece si compramos entradas y vamos a ver un espectáculo? ¿Esto cuenta como si me hubieras invitado a salir primero? Por supuesto que cuenta. Ver películas, ir de compras y griega. ¿Acaso no son esas las tres cosas más populares en las relaciones hoy en día? ¿Qué otra cosa? Por supuesto que iremos al bosque, susurró Zhou Hille con una sonrisa pícara al oído de Lin Ying. Piérdete. Nunca hablas en serio. Lin Ying se sentía a la vez divertida y exasperada, pero, para ser sincera, incluso después de haber estado tanto tiempo en Shanghái, los dos no habían tenido ni un momento de descanso. Primero, tuvieron que encontrar un lugar donde alojarse y, tras muchas dificultades, finalmente lo consiguieron. Después, empezaron a pensar en cómo ganar dinero. No es fácil vivir en Shanghái y no tienen permiso de residencia. Tampoco tienen familiares ni amigos aquí. Ya han gastado casi todo el dinero que trajeron consigo y, si no ganan más, pasarán hambre. Para ganarse la vida, han estado trabajando sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer, sin un solo día libre. Ahora, uno vende huevos de gallinas camperas a la salida del cine y el otro vende gallinas viejas en el mercado. Por fin han salido de la pobreza y ahora tienen algunos ahorros.
Aún así, como tenían que montar su puesto todos los días, no tenían tiempo para salir ni para divertirse. Estar constantemente en tensión y luego tener que prepararse para el trabajo del día siguiente después de ayudar a Lee Mi-jin a recoger por la noche, sería insoportable incluso para alguien de hierro. Como hoy cerramos temprano, volver solo significará descansar un poco antes, así que ¿por qué no vemos una película juntos para relajarnos? Después de que Zhou Hille hiciera esta sugerencia, Lee Mi-jin lo pensó y estuvo de acuerdo, lo que demuestra que ella también estaba muy interesada en la película. Comprar entradas de cine fue muy sencillo. El puesto de Lee Mi-jin estaba justo a la entrada de la taquilla, y en los últimos días ya conocía a todo el mundo en el cine. No hizo falta hacer cola. Simplemente entró, saludó y compró 2 entradas para la siguiente sesión. A unos 10 minutos de que empezara la película, Lee Mi-jin terminó rápidamente de cenar y, junto con Zhou Hille, metieron el carrito de té y huevos en la sala de cine. Tras avisar al personal, lo ataron con candado en un rincón, con la intención de llevárselo a casa después de la película y así evitarse la molestia de ir y venir. Tras finalizar todo eso, Zhou Hille y Lee Mi-jin tomaron sus entradas y se dirigieron al cine. Una vez dentro, encontraron sus asientos y se sentaron a esperar a que comenzara la película. Los cines de hoy son diferentes a los de dentro de unas décadas. Los cines del futuro tendrán salas de proyección pequeñas, e incluso si existen salas grandes, su capacidad será limitada. Como máximo, una sala de proyección podrá albergar a decenas o, como mucho, a un centenar de personas. Los teatros actuales son varias veces más grandes que las salas del futuro. El teatro en el que estuvieron tenía una sola sala, pero si estaba llena, podía albergar a casi 1000 personas, lo que lo hacía prácticamente indistinguible de un gran auditorio. Como conocían a alguien, compraron buenas butacas, justo en el centro y con la mejor vista. Cuando entraron, el teatro ya estaba casi a la mitad de su capacidad. Después de encontrar sus asientos, poco a poco fue llegando más gente, y para cuando las luces se atenuaron y la película estaba a punto de empezar, el teatro estaba casi lleno. Para ambos, ver una película tan antigua en aquella época era una experiencia inédita. Mucha gente en las zonas rurales del noroeste de China nunca había visto una película. Incluso cuando los equipos de trabajadores visitaban el campo para proyectarlas, era algo extremadamente raro. Además, su pueblo natal no era muy grande y estaba lejos de la capital del condado. Cuando se encendieron las luces de la pantalla, la película finalmente comenzó. Era una película en blanco y negro, y para los dos hombres, acostumbrados a las superproducciones, la primera impresión no fue muy buena. Sin embargo, pronto quedaron cautivados por la trama. Aunque las técnicas de filmación eran algo anticuadas y el equipo de la sala era muy inferior al que estaban acostumbrados, la trama y el ritmo eran innegablemente excelentes. Creó una atmósfera tensa desde el principio, y la historia, ambientada en la familiar metrópolis de Shanghái, mostró de inmediato el brillo y el glamour del Paramount Ballroom. La tensión, que se fue acumulando gradualmente entre música alegre, era cautivadora. Con 113 minutos de duración, se consideraría una película muy larga para los estándares actuales. A medida que la película se acerca a su final, la historia alcanza su clímax, con ambos bandos enfrascados en una batalla de ingenio y valentía. En el momento más peligroso, el tercer agente dispara y mata repentinamente al villano principal, Zhang Zhongnian, revelando así su identidad al protagonista. Resulta que este tercer agente era en realidad su compañero. El misterio se desveló y, con la ayuda del tercer hermano, el protagonista Liu Xiaochen completó con éxito su misión, dando un final perfecto a la película. Al aparecer los créditos y encenderse las luces del cine, la película terminó, pero nadie quería irse, y seguían susurrando y comentándola entre ellos. Algunos incluso dijeron que volverían a verla al día siguiente, diciendo cosas como: "Es una película realmente genial. No esperaba que esta película estuviera tan bien hecha". De regreso, incluso Lin Yin comentaba con entusiasmo la trama de la película con Zhou Hille. Aunque desde su perspectiva esta película pueda tener algunas deficiencias, sigue siendo bastante innovadora en comparación con otras, especialmente las de esta época. Los giros argumentales no tienen precedentes en el cine anterior, lo que la convierte en una película verdaderamente excepcional. Además, ¿acaso no disfrutaron viéndola esta noche? Sí. Esta película es muy buena, está muy bien hecha y los actores actuaron de maravilla. Por cierto, ¿el salón de baile Paramount de Shanghái es igual al de la película?, preguntó Zhou Hille, sin poder evitarlo. ¿Cómo voy a saberlo? Lin Yin puso los ojos en blanco. Cuando era niña, el Paramount Ballroom se convirtió en cine. El Paramount Ballroom que se ve en las películas es como era antes de la liberación. Nunca he visto cómo es ahora. ¿Qué te parece si vamos a echar un vistazo alguna vez?
Sugirió Zhou Jie, ya que había tenido una experiencia única al ver la película y se sintió inmediatamente atraído por el Paramount Ballroom. ¿Qué piensas hacer? Le preguntó Lin Ying a Zhou Jie con una media sonrisa. No estarás pensando en ir al Paramount a buscar una bailarina para divertirte como en las películas, ¿verdad? Ni se te ocurra. El Paramount ya no tiene eso. Si piensas hacerlo, mejor ten cuidado. Podrías entrar de pie y salir tumbada. ¡Santo cielo! Exclamó Zhou Jie sorprendida, eres increíble. Estás usando tus conocimientos. ¿Estás usando frases de películas para insultar así a tu marido? Lin Ying soltó una risita, entrecerrando los ojos como un pequeño zorro que ha robado un huevo. ¿Ya tienes miedo? Se avecina algo aún más duro. ¿Qué? Lin Ying enderezó el pecho, hizo un gesto de 8 con la mano derecha, se puso la mano en la cintura y miró a Zhou Jie con una mirada fría. Zhou Jie. ¿Te atreves a escabullirte a penchacha a mis espaldas? Yo, en nombre del pueblo, te condeno a muerte. Bang. Lin Ying imitó un disparo, y Zhou Jie se agarró el pecho al instante, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, tambaleándose como si sintiera dolor. Entonces, retrocedió tambaleándose unos pasos, igual que el traidor Wang Xiangkai en la película, y se giró para intentar agarrar las cortinas que tenía delante. Por desgracia, no había cortinas a las que agarrarse, así que solo pudo intentar agarrar el aire. Acto seguido, fingió inclinar la cabeza y le sacó la lengua a Lin Ying a propósito. La divertida apariencia de Zhou Jie hizo que Lin Ying casi estallara en carcajadas. No esperaba que Zhou Jie tuviera tanto talento para la actuación. Sus gestos exagerados eran tan realistas. Por un instante, se miraron, luego estallaron en carcajadas, agarrándose el estómago y casi ahogándose de la risa. Justo cuando reían a carcajadas, un grito furioso provino de una ventana del segundo piso que daba a la calle. ¡Qué desconsiderados! ¿Qué hora es? ¿Por qué no duermen? ¿A qué vienen todos estos gritos? Mañana todos tienen que ir a trabajar. Roto. Todos habían olvidado que ya eran las 9. Hoy en día, prácticamente no hay vida nocturna, y mucho menos entretenimiento. La mayoría de la gente se acuesta alrededor de las 8:30 p.m. Aunque cerraron temprano hoy, habían visto una película, y como era larga, salieron tarde del cine. De regreso, charlaron mientras caminaban, y antes de darse cuenta, ya era tarde. Además, no habían prestado atención a sus travesuras de antes, que perturbaron el descanso de los vecinos. Los dos intercambiaron una mirada, ambos con caras de disgusto. Reprimiendo la risa, empujaron rápidamente el carrito de vuelta a casa. Una vez en casa, lo metieron en la cocina del primer piso, cerraron la puerta y no pudieron evitar reírse entre dientes. Pero no se atrevieron a reírse a carcajadas, por miedo a molestar a la familia de la tía Wang, que ya estaba descansando. Les costaba mucho contener la risa. Una película ayudó a Zhou Jie a relajarse mucho después de haber estado bajo presión durante días. Esa noche durmió mejor que nunca y al día siguiente se sintió renovado. En los días siguientes, al convertirse la película en un éxito, mucha gente acudía a los cines a diario para verla y, como resultado, el negocio de huevos de té de Lin Ying también prosperó. Gracias a los esfuerzos de Zhou Jie por recolectar gallinas viejas, ahora va a las afueras cada mañana antes del amanecer, lo que resulta en una oferta de huevos mucho más abundante que antes. De lo contrario, según las ventas anteriores, los huevos de té de Lin Ying no habrían sido suficientes para satisfacer la demanda. Aún así, Zhou Jie ha aumentado la cantidad de huevos que recolecta diariamente, compensando a duras penas la escasez. El negocio de los huevos de té ha estado en auge últimamente. De poco más de 120 huevos al día, ahora ha aumentado a más de 200. Gracias a la reciente popularidad de la película, Lin Ying ha amasado una fortuna. Fin de este capítulo. Capítulo 32. Capítulo 32. El calor abrasador de julio. Julio llegó en un abrir y cerrar de ojos. Medio mes después del estreno de la película The Gunshots of the Secret Service, la expectación disminuyó gradualmente y el negocio de huevos de té de Lin Ying volvió lentamente a la normalidad, con ventas que cayeron de un máximo de más de 200 a un nivel normal. En ese momento, el clima en Shanghái también comenzó a calentarse, marcando oficialmente la transición del principio del verano al verano. La frase "el calor abrasador de julio" describe a la perfección el verano en Shanghái. Comparado con la sequedad del norte, el verano en la región de Jiangnan es insoportable. La humedad y las temperaturas son altísimas, y no hay aire acondicionado. Además, el lugar donde se hospedan es un ático, que en verano se convierte prácticamente en un baño de vapor. Incluso con un ventilador, es difícil conciliar el sueño por la noche. Sin otra opción, Zhou Jie y Lin Ying tuvieron que hacer lo que hace la gente en Shanghái hoy en día: dormir en las aceras.
Al caer la tarde, las aceras se llenan de vecinos que salen a refrescarse. Traen sillas plegables e incluso camas plegables de sus casas para ocupar un sitio y colocarlas en la acera. A esto es a lo que los shanghaineses llaman disfrutar de la brisa fresca. Aunque no sea muy elegante, afuera hace mucho más fresco que en casa. Algunas personas suelen quedarse despiertas hasta la madrugada y luego recogen sus cosas y se van a casa de dormir, pero muchas otras simplemente duermen al borde de la carretera. Hacía demasiado calor para quedarse en el ático, así que tuvieron que dormir afuera temporalmente, como todos los demás. Por suerte, ambos solían levantarse temprano. Uno tenía que ir a las afueras a recoger gallinas viejas y huevos, y el otro tenía que preparar un puesto cerca del cine para vender huevos de té. Dormir afuera les resultaba, en realidad, más conveniente. Necesitamos encontrar otro lugar. Un día, Lin Ying le dijo en voz baja a Zhou Jie. Todavía no es agosto y ya hace este calor en el ático. ¿Qué haremos cuando lleguen los días más calurosos? No podemos seguir durmiendo a la intemperie, ¿verdad? Aunque el calor no sea tan intenso como lo será dentro de 40 años, la temperatura máxima suele rondar los 35 o 36 grados Celsius y no dura mucho. El problema es que, en la época anterior al aire acondicionado, semejante calor era simplemente insoportable. En invierno, las condiciones en el ático no son mucho mejores. Estos apartamentos que antes eran palomares son un ejemplo perfecto de lo que significa pasar calor en verano y frío en invierno. Los inviernos húmedos y fríos de Shanghái pueden ser mortales, y es realmente insoportable seguir viviendo así. Además, había algo más que inquietaba a Lin Ying. La casera, la tía Wang, estaba cambiando gradualmente su actitud hacia ellos, tal como temía. Quizás había presentido algo, o tal vez sentía celos de su próspero negocio. Aunque Lin Ying intentaba de vez en cuando hacerla callar con unos huevos de té, la tía Wang había desarrollado cierta resistencia tras comerse tantos. Desde hace unos días, la tía Wang les hacía comentarios insinuantes de vez en cuando, e incluso preguntaba deliberadamente sobre el registro de Lin Ying, diciendo que había recibido una notificación de la oficina de la calle indicándole que debía registrarse, etc. Esto no era más que un intento de manipularlos y obtener algún beneficio. Esto presionó a Lin Ying. Además, habían alquilado el ático de la tía Wang porque eran nuevos en la ciudad y no tenían otro lugar a donde ir. Ahora, habían ahorrado algo de dinero con su negocio y poco a poco se estaban familiarizando con Shanghái. Tras pensarlo bien, decidieron que era mejor buscar otro lugar antes de enemistarse definitivamente con la tía Wang. Sin embargo, no les será fácil alquilar un lugar, principalmente debido a su estatus de residencia. Sin la residencia en Shanghái, incluso si encuentran un lugar, probablemente no se quedarán mucho tiempo. Pero no les queda más remedio que ir paso a paso y encontrar un lugar primero. Ni Zhou Jie ni Lin Ying pudieron resolver el problema de la residencia en Shanghái. Es increíblemente difícil obtener un registro de domicilio en Shanghái, sobre todo porque todos son agricultores sin contactos ni antecedentes. ¿Dónde se supone que deben ir para obtenerlo? Lin Ying había estado buscando alojamiento, al igual que Zhou Jie. Zhou Jie incluso le pidió ayuda a Lao Wen. Siendo nativo de Shanghái, a Lao Wen le resultó mucho más fácil que a Zhou Jie. Además, tras pasar tiempo juntos, Zhou Jie y Lao Wen habían desarrollado una muy buena relación y podían considerarse amigos. Ese día, Zhou Jie instaló su puesto para vender gallinas viejas como de costumbre, y las 20 gallinas viejas se vendieron antes del mediodía. El viejo Wen, encargado de sacrificar las gallinas, se llevaba bien con los otros dos. La verdad es que últimamente el viejo Wen ganaba bastante dinero con ese trabajo. Hermano, ¿ha habido noticias sobre la casa por la que me pediste que preguntara la última vez? Después de ayudar a Zhou Jie a limpiar el puesto, Lao Wen tomó el cigarrillo que Zhou Jie le ofreció y lo encendió con una cerilla. Tras dar una calada, Lao Wen le susurró a Zhou Jie, ¿en serio? Cuéntame más. Zhou Jie se mostró encantada al instante y enseguida hizo más preguntas. Tenía mucha prisa por mudarse. La tía Wang se había estado comportando de forma extraña estos últimos días, y no podían esperar a que la situación empeorara antes de hacerlo. Habían acordado mudarse cuanto antes. 3 lugares, dijo el viejo Wen. El primero está cerca del mercado. Hay una pequeña habitación en alquiler en el número 27 del callejón de enfrente. La habitación es bastante cuadrada, pero el alquiler no es barato. 6 yuanes al mes. En ese edificio viven 4 familias. Una pareja de ancianos vive en la planta baja, y 2 familias viven en el segundo piso, encima de la habitación. Una familia es una pareja joven con 2 hijos, y la otra es una familia de 3. 2 adultos y su hija soltera. En el tercer piso vive otra familia. Son 5 personas. 2 ancianos y 3 niños.
La habitación del ático que se alquila pertenece a la pareja de ancianos que vive en el primer piso. Sus hijos trabajan en otros lugares, así que la habitación está vacía y planean alquilarla para complementar sus ingresos. ¿Tantas familias? Zhou Hille frunció ligeramente el ceño. Actualmente vivían en casa de la tía Wan, pero la casa que mencionó Lao Wen albergaba a 4 familias. Si se mudaban allí, serían 5. Sería incómodo que tanta gente viviera junta. Para él no había problema en vender gallinas viejas, ya que podía recogerlas cada mañana y venderlas todas ese día. Pero Lin Ying también necesitaba vender huevos de té. Estos huevos de té debían cocinarse con antelación cada noche, y con tanta gente, podría causar muchos problemas con el tiempo. ¿Y qué hay de los otros 2 lugares? Zhou Hille no estaba muy convencido con el primer lugar por el momento. Aunque estaba cerca, pensó que mudarse sería bastante complicado. Quería saber más sobre las otras casas antes de tomar una decisión. La segunda casa está un poco más lejos, a 2 paradas de aquí. La casa y el alquiler son similares a los de la número 27, pero solo viven allí 2 familias y, continuó el viejo Wen. Escuchando atentamente su explicación, Zhou Hille pensó que esta familia era mejor que la anterior, pero no mucho. Y el principal problema era que estaba lejos. 2 paradas no era poca distancia. Para Zhou Hille no sería un problema ir en bicicleta, pero para Lin Ying sería un engorro vender huevos de té. Tendría que empujar su carrito de un lado a otro durante 1 hora al día, lo cual era realmente incómodo. ¿Dónde está el último? La última no es realmente una casa propiamente dicha, pero no está lejos de aquí. ¿A qué te refieres con no es una habitación adecuada? El viejo Wen le explicó la situación a Zhou Hille con detalle. Resultó que el último lugar que mencionó era una casa provisional, ubicada en un callejón a una calle al oeste de donde vivían. Este callejón era mucho mejor que la casa de la tía Wan. La casa de la tía Wang era una casa shikumen en el callejón, mientras que las casas de ese callejón eran hileras de casas de estilo occidental. Las casas de este callejón se construyeron hace 40 o 50 años y, por aquel entonces, se consideraban una zona residencial decente en Shanghái. Claro que son ligeramente diferentes de la villa de Lin Ying. Si la casa de Lin Ying es una villa independiente, entonces las casas del callejón que mencionó Lao Wen son villas adosadas. En aquel entonces, este lugar estaba habitado por algunas personas prominentes, pero debido al paso del tiempo, se convirtió en una zona residencial común y corriente, y la disposición de los callejones también cambió. En las décadas de 1950 y 1960, la población de Shanghái crecía rápidamente y la vivienda en el centro de la ciudad se volvió muy escasa. En algunas zonas, surgieron viviendas de construcción privada para solucionar este problema. Esta práctica era común en las grandes ciudades, no solo en Shanghái, sino también en Kioto. Estas viviendas eran estructuras temporales y, sin duda, décadas después serían consideradas construcciones ilegales. Lógicamente, esta situación no debería haberse dado en ese callejón. Al fin y al cabo, aunque los residentes originales ya no estuvieran allí, la mayoría de los recién llegados eran personas de cierta posición social. Sin embargo, el problema radicaba en las circunstancias especiales del momento. Algunos vecinos vieron que esto sucedía en otros lugares y, en cierta medida, tuvieron ideas similares, construyendo también allí algunas estructuras improvisadas. Posteriormente, la situación se agravó y las autoridades superiores intervinieron directamente. Hicieron la vista gorda ante lo ocurrido en la zona de Rolling Dragon, pero adoptaron una política de limpieza en el distrito de Wooton que exigía la restauración del estado original. Como resultado, se demolieron muchos edificios ilegales, aunque se conservó un pequeño número de ellos. Esta casa es un bungalow. Originalmente se construyó junto al pequeño jardín de una casa de estilo occidental. La mayor parte de la casa estaba dentro del jardín, con solo una parte que sobresalía. En 1968, la calle se utilizaba como almacén, por lo que cuando se despejó el terreno posteriormente, no fue necesario demolerla por la fuerza. El propietario tuvo algunos problemas en aquel entonces. El año pasado, se implementó la política y la casa fue devuelta a su dueño original, incluyendo esta construcción provisional. Ahora la casa está vacía y el propietario no vive allí. Un familiar mío es compañero de trabajo del propietario. Hace unos días mencionaste que querías alquilar una casa, así que pregunté por ahí y mi familiar me recomendó este lugar. Zhou Hille lo pensó y decidió que valía la pena echar un vistazo a ese lugar, ya que estaba cerca y era práctico. No le importaba construir una casa ni nada por el estilo, siempre y cuando la gente pudiera vivir allí. Además, Zhou Hille ya había pasado por ese barrio antes, y el ambiente era mucho mejor que donde vivían ahora. Si la casa era adecuada, no sería mala idea. ¿Qué tamaño tiene la casa? ¿Y cuánto cuesta el alquiler?
He oído que tiene unos 20 metros cuadrados, pero no he estado allí. El alquiler es un poco caro. Pedían 8 yuanes. ¿8 yuanes? El precio era un poco elevado, pero 20 metros cuadrados era bastante espacio, mucho mejor que su actual y estrecho apartamento en el ático. Zhou Hille lo pensó un momento y luego le pidió a Lao Wen que concertara una cita con la otra parte para que él y Lin Ying pudieran ir a verlo primero. Necesitaban verlo antes de tomar una decisión. Esa misma tarde, Zhou Hille se lo contó a Lin Ying, y Lin Ying compartió la misma opinión que Zhou Hille. La casa número 27 está demasiado llena y la otra demasiado lejos. Ninguna de las dos es adecuada. El bungalow, en cambio, sería una mejor opción si fuera posible, ya que está más cerca y se adapta mejor a sus necesidades. Fin de este capítulo. Capítulo 33. Capítulo 33. Callejones extranjeros. Unos días después, por la tarde, Lin Ying recogió su puesto temprano. Zhou Hille le ayudó a llevar el carrito de vuelta a su casa. Tras guardar sus cosas, las dos se dirigieron al lugar acordado para encontrarse. Al llegar, vieron a Lao Wen esperándolos a lo lejos. Cuando vio llegar a Zhou Hille y Lin Ying, Lao Wen los saludó rápidamente con una sonrisa. «¿Esta debe ser tu esposa, hermano?» «Soy Lao Wen. Siempre he oído que tu esposa es capaz, y al verla en persona, puedo confirmar que es cierto. Hermano Zhou, eres verdaderamente afortunado». «Hola, hermano Wen», dijo Lin Ying, estrechando la mano del anciano Wen con cordialidad y diciéndole con mucha educación. «He oído hablar de usted desde hace tiempo, hermano Wen. En Hille, mi familia, hemos tenido mucha suerte de contar con su ayuda en el mercado de verduras estos días. Es un placer verlo». «Jeje, es el hermano Zhou quien me cuida a mí, no yo a él», dijo el viejo Wen riendo a carcajadas, charlando un rato con Lin Ying, y luego señalando la zona residencial que tenían detrás. «Ya hemos concertado una cita con el propietario, vayamos para allá ahora mismo». Zhou Hille y los demás asintieron con la cabeza. Habían venido ese día a ver casas y siguieron a Lao Wen hasta la zona residencial. El ambiente de este barrio es muy agradable. Desde fuera no parece nada del otro mundo, pero la cosa cambia al entrar en el callejón. Hileras de casas adosadas se suceden una tras otra, todas de 3 pisos y con diseños similares. Son viviendas comerciales típicas de la década de 1920. Debido a que fueron construidas por extranjeros, también se las conoce en los alrededores como Foreign Lane, callejón extranjero. Las casas están orientadas al sur y cada vivienda tiene 2 entradas. Al sur hay un jardín, rodeado por un muro de ladrillo con una verja de hierro. Al norte hay un camino con una puerta, y hay 2 entradas. Muchos jardines están repletos de flores y plantas, mientras que otros se llenan de montones de objetos diversos. Debido al paso del tiempo y la falta de mantenimiento, estos jardines lucen desolados y desordenados, pero aún se puede apreciar la exquisitez del pasado en algunos vestigios. No había mucha gente en el barrio, lo que lo hacía bastante tranquilo, muy diferente de los callejones en los que ahora vivían. La vegetación circundante era exuberante, y el sonido de las cigarras resonaba desde afuera al atardecer, creando una atmósfera única. «Reconozco este lugar». Mientras avanzaban, Lin Ying le susurró algo a Zhou Hille. «¿Viniste antes?» Lin Ying asintió levemente, con una expresión llena de recuerdos. Ella sí había estado en ese lugar, pero no en esta línea temporal, sino décadas después, en otra. Muchas celebridades vivieron allí más tarde, y algunas de las casas cambiaron de dueño varias veces en generaciones posteriores, llegando incluso a transformarse en singulares casas de huéspedes y estudios. Lin Ying tuvo una vez una amiga extranjera que visitó Shanghái. Vio una bonita pensión en internet y reservó una para su amiga, que se alojó allí durante un tiempo. Pero comparado con entonces, este lugar ahora parece algo deteriorado y viejo. Al fin y al cabo, han pasado varias décadas. El viejo Wen los guió hacia adelante, y pronto llegaron a la entrada norte de una casa. En ese momento, Zhou Hille y Lin Ying se percataron de un bungalow que era completamente distinto a las demás casas del lado este. El bungalow era gris, con paredes enlúcidas con cemento y tejas rojas en el tejado, del mismo color que los tejados de las casas vecinas. Además, la casa estaba justo al lado del muro este, con la mayor parte de su estructura dentro del muro. Había una ventana en el exterior del muro, y no muy lejos de ella, una puerta cerrada. ¿Podría ser esta casa?, pensaron Zhou Hille y Lin Ying. Volvieron a mirar hacia allí varias veces, pero estaba a unos 10 metros de distancia y ya era de noche, así que no pudieron ver nada con claridad. Subieron y tocaron el timbre. El timbre sonó desde dentro. Un instante después, la puerta se abrió y apareció ante ellos un hombre que aparentaba unos 50 años, con camisa blanca y gafas. ¿Quiénes son ustedes? Al ver a las 3 personas afuera de la puerta, la otra persona preguntó con cierta cautela. «¿Usted debe ser el profesor Chen?»
Mi apellido es Wen, y soy pariente del profesor Zhang, dijo el viejo Wen con una sonrisa. Ah, ¿verdad? ¿Estás alquilando un lugar, no? Se dio cuenta de repente el profesor Chen. Sí, sí, el profesor Zhang te lo dijo, ¿verdad? Vinimos hoy a ver la casa. El profesor Chen asintió, pero su actitud no era tan entusiasta como se esperaba. Más bien, se mostraba algo distante. Miró a Zhou Jie y a los demás que estaban detrás de Lao Wen y preguntó con recelo. ¿Van a alquilar juntos? No, no, se lo estoy presentando a un amigo. Este es mi amigo Zhou Jie, y esta es su esposa, Xiaolin. Son la pareja que quiere alquilar el lugar, explicó Lao Wen rápidamente al profesor Chen. Hola, profesor Chen, estamos buscando alquilar una habitación y le pedimos disculpas por molestarle tan tarde, dijo Lin Ying al profesor Chen con una sonrisa y extendiéndole la mano con generosidad. El profesor Chen no estrechó la mano de inmediato, sino que dudó un instante antes de extenderla para saludar amablemente a Lin Ying. Luego, Zhou Jie pronunció unas palabras de cortesía y también estrechó la mano del profesor Chen. Ustedes dos, marido y mujer, el profesor Chen miró a Zhou Jie y a los demás, asintió levemente y, sin invitarlos a entrar en la casa, murmuró algo para sí mismo antes de salir y cerrar la puerta tras de sí. De acuerdo, primero te llevaré a echar un vistazo, dijo el profesor Chen, y tras bajar las escaleras, caminó hacia el este. En ese momento, Lin Ying frunció ligeramente el ceño. Sintió que el dueño de la casa tenía una actitud algo distante y parecía muy reservado. Pero ya que estaban allí, sin duda querían ver la casa, y el entorno era realmente muy agradable. Si pudieran alquilarla, sería una buena opción para ellos. Al llegar a la puerta del bungalow, el profesor Chen sacó un manojo de llaves de su bolsillo, encontró una a la luz de la luna y abrió la puerta. Abrió la puerta, entró y tanteó la pared izquierda para encontrar el cable de la luz. Lo bajó y, con un clic, la luz de la habitación se encendió al instante. El profesor Chen se giró e hizo señas a Zhou Jie y a los demás para que entraran juntos. Echa un vistazo primero. Tengo agua y electricidad, y también se conectó el gas en 1966. En aquel entonces, se instaló un contador independiente, por lo que se puede considerar una vivienda aparte. La superficie total es de poco más de 20 metros cuadrados, y hay un pequeño trastero en la parte trasera. Da directamente al jardín, que está al sur, pero no vayas al jardín a menos que sea necesario. Y mientras conversaban, el profesor Chen les dio una descripción general de la casa. Zhou Jie y Lin Ying la observaron. Tal como se había descrito, la casa era bastante grande y la habitación muy cuadrada. La cocina estaba justo al lado de la entrada. La cocina no era independiente. Simplemente estaba separada de las demás habitaciones por una pared con puertas y ventanas instaladas en el tabique. La cocina no era grande, apenas 3 metros cuadrados. Había un fregadero cerca de la entrada, y más adentro se encontraba la estufa, una vieja hornilla de gas de un solo quemador. La manguera de goma estaba desgastada, y el tubo de gas junto a ella estaba cubierto de grasa negra. La válvula principal estaba cerrada y parecía que no se había usado en años. La casa tiene poca iluminación. No hay ni una sola ventana, salvo dos que dan al exterior cerca de la entrada de la cocina. Hay una ventana en la pared que separa la cocina del resto de la casa, pero parece que incluso de día, la luz del sol apenas entra por la cocina. En otras palabras, quienes están en casa durante el día tienen que encender las luces, de lo contrario está completamente a oscuras y no se ve nada. Al fondo de la habitación hay una pequeña puerta que da al jardín. Saliendo por esta puerta, a la izquierda, se encuentra un trastero de unos 2 metros cuadrados. Siguiendo adelante, un sendero pavimentado con ladrillos azules se adentra en el jardín, pero ahora está demasiado oscuro para verlo con claridad. La habitación estaba vacía, con pocos muebles, y algunos trastos y objetos diversos estaban amontonados en una esquina. Al mirar alrededor, la habitación era claramente visible. Zhou Jie y Lin Ying intercambiaron una mirada. Ambas sintieron que, si bien la casa era peor de lo esperado, seguía siendo mucho mejor que el ático en el que vivían actualmente, y tenía un aspecto aceptable. El lugar era más del doble de grande que el ático, e incluso tenía gas, lo que lo hacía muy superior a sus condiciones de vida actuales. Ni siquiera la poca iluminación importaba mucho, ya que no estaban en casa durante el día. Y lo que es más importante, aunque este bungalow estaba construido al lado de la casa del profesor Chen, seguía siendo prácticamente una vivienda independiente. Podían cerrar la puerta y hacer sus cosas sin molestar a los demás, lo cual era mucho mejor que vivir con la tía Wan. Sinceramente, tanto Zhou Jie como Lin Ying quedaron encantadas con el apartamento. Alquilarlo sería mucho más práctico. Y lo que es más importante, el barrio no estaba lejos del mercado ni del cine donde Lin Ying tenía su puesto, lo que les facilitaría el trabajo.
Profesor Chen, ¿cómo alquiló esta casa? Preguntó Lin Ying. Aquí tengo gas, y los contadores de agua y electricidad están instalados por separado. Además, el barrio es agradable, así que el alquiler es un poco más caro. Son 8 yuanes al mes, 3 meses de alquiler por adelantado y un mes de fianza. También hay algunas cosas que debo decirte con antelación si vas a alquilarme. No hay problema si vives solo /a, pero no puedes traer gente de mala reputación. Tampoco puedes hacer ruido por la noche. Tengo un poco de neurastenia, me gusta la tranquilidad y tengo el sueño ligero, así que no soporto el ruido fuerte. Y además, el profesor Chen enumeró una serie de requisitos, lo que hizo que Zhou Jie frunciera el ceño. Esto era indignante. Los requisitos de alquiler eran numerosos y variados. Algunos eran comprensibles, pero otros completamente incomprensibles, como la norma contra el ruido nocturno. ¿Qué se consideraba exactamente ruido? ¿Hablar en voz alta o gritar? Si todos tenían que guardar silencio absoluto después de las 8 de la noche, era imposible. Acababan de regresar del cine y necesitaban preparar huevos con té para el día siguiente. Guardar silencio era impensable. Otro asunto crucial es que el profesor Chen exige a Zhou Jie y Lin Ying que presenten sus documentos de identificación, alegando que es para registrarse en la oficina local. Esto es algo que no pueden cumplir. Ninguna de las dos tiene un registro de domicilio en Shanghái, solo una carta de presentación del noroeste de China. Lo mismo ocurrió inicialmente con la tía Wan, pero Lin Ying logró salirse con la suya añadiendo un yuan al alquiler y sobornándola con huevos de té. Sin embargo, dada la actitud estrictamente profesional del profesor Chen, este método parece poco probable que funcione. Lin Ying intentó hablar con el profesor Chen, pero, inesperadamente, no era tan accesible como la tía Wan. El profesor Chen se mantuvo firme en sus condiciones y se negó a ceder, lo que dejó a Lin Ying sintiéndose impotente. Gracias, profesor Chen. ¿Podríamos volver a hablar de ello? ¿Podría darme una respuesta en los próximos días? No hay problema, pero quiero dejar esto claro desde el principio. No son los únicos que quieren alquilar mi casa. Esperaré 3 días. Si no recibo respuesta después de 3 días, se la alquilaré a otra persona. Vale, muchas gracias. Lo hablaremos cuando volvamos y te daremos una respuesta. Lin Ying asintió repetidamente con una sonrisa, pero se le encogió el corazón. Parecía que, aunque la casa era bonita, no era para ellos. Fin de este capítulo. Capítulo 34. Capítulo 34. Aprovechar la situación. Apaga las luces y cierra la puerta con llave. Tras despedirse del profesor Chen, Zhou Jie, Lin Ying y Lao Wen salieron. Al marcharse, Zhou Jie se sintió algo inquieto. Había pensado que la búsqueda de casa transcurriría sin problemas ese día, pero no se esperaba que las cosas terminaran así. Parecía que probablemente no podrían alquilar la casa. Justo cuando Zhou Jie pensaba esto, vislumbró de reojo una figura. Al principio no le prestó atención, pero cuando se dio cuenta de lo que sucedía y volvió la vista hacia donde había estado, la figura había desaparecido, lo que lo dejó un poco desconcertado. ¿Qué ocurre? Preguntó instintivamente Lin Ying, que caminaba a su lado, al ver que Zhou Jie se detenía de repente y se daba la vuelta para mirar. No es nada, tal vez solo estoy viendo cosas. Vi una figura que me resultaba familiar. ¿Oms? No lo recuerdo bien ahora mismo, pero a primera vista me resultaba familiar, dijo Zhou Jie, rascándose la cabeza. Lin Ying se sintió a la vez divertida y exasperada por su respuesta. No insistió y le dijo que se fuera a casa temprano. Cuando los tres llegaron a las afueras de la zona residencial, Zhou Jie y Lin Ying agradecieron una vez más a Lao Wen su ayuda, y Lao Wen pareció darse cuenta de que no les gustaba la casa. El viejo Wen consoló a Zhou Jie y a los demás, diciéndoles que alquilar una casa es algo importante y que es normal considerar muchas opciones. Si no les gustaba la casa, no pasaba nada. Él buscaría otras y los llevaría a ver una adecuada cuando apareciera. Tras agradecerle repetidamente a Lao Wen su ayuda, Zhou Jie lo vio marcharse en otra dirección. Una vez que Lao Wen se hubo ido, Zhou Jie y Lin Ying intercambiaron una mirada y no pudieron evitar suspirar. ¿Cómo hacerlo? Veamos algunos otros. Qué lástima, Lin Ying negó levemente con la cabeza. Sin un registro de domicilio, no podían alquilar ese apartamento. Sería ideal si pudieran. El hecho de que fuera una casa independiente con gas le resultaba especialmente atractivo, pero no cumplía con los requisitos básicos. Además, el profesor Chen era tan inflexible y parecía tan difícil de tratar. Por muy bueno que fuera el apartamento, estaba fuera de su alcance. Los dos individuos, cabizbajos, caminaron hacia sus alojamientos y, tras cruzar una calle, no estaban lejos del callejón donde vivían. Al acercarse a la entrada del callejón, se puede ver a los vecinos refrescándose en la calle.
Algunos están tumbados en tumbonas charlando o escuchando la radio, mientras que otros juegan a las cartas o al ajedrez. También hay muchos niños correteando, riendo y jugando, con la cara cubierta de sudor. Xiaolin. ¿Por qué has vuelto tan pronto hoy? ¿Dónde has estado? Antes incluso de entrar en el callejón, una voz familiar resonó de repente. Al mirar más de cerca, vieron que era nada menos que su casera, la tía Wang. La tía Wang también se encontraba entre el grupo que disfrutaba del fresco aire de la tarde. Su esposo, su hijo y su nuera observaban una partida de ajedrez con otros ancianos no muy lejos, absortos en el juego. La tía Wang estaba sentada en una tumbona de bambú, con un abanico de hojas de palma en la mano. Vio a Zhou Jie y a su grupo cruzar la calle y los saludó con una sonrisa. Tía Wang, ¿ya cenaste? ¿Por qué saliste tan temprano? Lin Ying saludó a la tía Wang con una sonrisa y preguntó con naturalidad. La tía Wang se levantó y caminó unos pasos hacia Lin Ying. ¿Saliste a dar un paseo? ¿Te fue tan bien en el negocio hoy? ¿Cerraste tan temprano? Cuando salí después de cenar, vi tu estufa de carbón en la cocina. Supe que habías vuelto enseguida, e incluso subí a buscarte. He estado tan ocupada durante tanto tiempo que rara vez me doy un respiro, así que salí a dar un paseo, dijo Lin Ying con una sonrisa, y luego le preguntó a la tía Wang qué necesitaba. La tía Wang soltó una risita y tomó del brazo a Lin Ying, llevándola a un lado. Luego, murmuró algo para sí misma en un rincón. Afuera había mucho ruido, y Zhou Jie no podía oír lo que decían, pero vio que Lin Ying primero frunció ligeramente el ceño y luego habló con la tía Wang en voz baja. Zhou Jie sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y fumó en silencio, esperando pacientemente. Unos 10 minutos después, tras terminar Zhou Jie su cigarrillo, la conversación entre Lin Ying y la tía Wang concluyó. Lin Ying sonrió y se despidió de la tía Wang, pidiéndole a Zhou Jie que se marchara. Zhou Jie se acercó a Lin Ying, saludando también cortésmente a la tía Wang, y entonces ambos entraron en el callejón. ¿Qué te está diciendo esta mujer? ¿Por qué llevan tanto tiempo hablando? Hablaremos de ello cuando volvamos. Le dijo Lin Ying a Zhou Jie en voz baja. Zhou Jie asintió sin hacer más preguntas, y las dos llegaron rápidamente a su alojamiento. Como de costumbre, primero prepararon los huevos de té que venderían al día siguiente y dejaron la olla hirviendo a fuego lento en la estufa. Tras terminar estas tareas, Lin Ying invitó a Zhou Jie a subir. Una vez en el ático y tras cerrar la puerta, Lin Ying frunció el ceño, con expresión algo seria. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Ha ocurrido algo. No nos queda más remedio que mudarnos. Necesitamos encontrar un lugar lo antes posible. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te dijo exactamente esa mujer de apellido Wang? Zhou Jie presentía que algo andaba mal y preguntó apresuradamente. ¿Quiere subir el alquiler? ¿Qué? ¿Un aumento de alquiler? Zhou Jie estaba atónita. ¡Qué broma! El alquiler estaba acordado de antemano, incluso habían firmado un contrato de 1 año. Solo llevaban 3 meses viviendo allí, ¿cómo podía subir el alquiler de repente? ¿Cuánto está pidiendo? Lin Ying hizo un gesto con la mano, y Zhou Jie preguntó incrédula. ¿Un aumento del 50%? Este tipo es un avaricioso. El alquiler original era de 5 yuanes al mes, pero les dieron un yuan extra como compensación porque no tenían registro de domicilio, así que pagaron 6 yuanes completos por alquilar este ático. 6 yuanes no es poca cosa. Hoy en día, el salario diario de un trabajador común es de tan solo 1,2 yuanes, así que 6 yuanes equivalen a 5 días de sueldo. Además, el alquiler de la tía Wang ya de por sí no es barato. Si se tratara de una vivienda pública, el alquiler de un loft como el de la Oficina de Administración de Viviendas sería, como mucho, inferior a 3 yuanes al mes. 6 yuanes es casi el doble. Además, esto es solo un ático. No es una habitación propiamente dicha. Las 2 habitaciones pequeñas que Lao Wen nos mostró costaban lo mismo. Comparado con las habitaciones pequeñas, el ático es más bajo, e incluso la alta Zhou Jie tiene que agacharse un poco para estar de pie. Además, el ático es frío en invierno y caluroso en verano. Con el clima actual, es como una sauna. ¿Por qué debería alquilarse al mismo precio que una habitación pequeña? ¿50%? Ja. Justo cuando Zhou Jie se sorprendió, Lin Ying se burló. La subestimas. Va a duplicarlo. ¿Qué? Esta mujer se ha vuelto loca. Zhou Jie se enfureció al instante. ¿Doble? ¿Había oído bien? Un alquiler de 6 yuanes ya es caro, y ahora se ha duplicado a 18 yuanes. 18 yuanes por alquilar un loft así. ¿Está loca la tía Wang o están locos? ¿Qué tipo de casa no se puede alquilar en Shanghái por ese precio? Es como la mitad del salario mensual de una persona promedio. Es muy astuta. ¿Cómo podría estar loca?
La expresión de Lin Ying era seria. Cree que nos tiene acorralados. De lo contrario, ¿por qué nos ofrecería un alquiler tan desorbitado? ¿Sabes lo que me acaba de decir? Al ver la mirada inquisitiva de Zhou Hille, Lin Ying le relató con detalle su conversación con la tía Wang. Lin Ying contó que la tía Wang primero les preguntó sobre sus problemas con el registro de la vivienda, preguntándole directamente si ya había completado el cambio de domicilio. En los últimos días, el comité vecinal les había estado preguntando cuál era su parentesco con la tía Wang. Esta, tal como habían acordado, dijo que Lin Ying era una pariente lejana que se alojaba temporalmente en su casa y que usaba esta excusa para subsistir. Sin embargo, la tía Wang también comentó que esta no es una solución a largo plazo. La oficina de seguridad vecinal ahora es muy estricta, y con el creciente número de jóvenes con estudios que regresan a la ciudad, la situación de seguridad es muy grave. Ayer, la oficina de seguridad vecinal celebró una reunión y solicitó a los niveles inferiores que realizaran un buen trabajo con las estadísticas y comprendieran la situación demográfica de toda la calle. Estas razones podrían haber sido apenas aceptables en el pasado, pero serán cada vez más difíciles de justificar en el futuro. La tía Wang está bajo mucha presión al ayudarlos a encubrir la verdad. Además, la tía Wang sabía que Zhou Hille y Lin Ying tenían negocios. Una vendía huevos de té en un puesto cerca del cine, y la otra vendía gallinas viejas en el mercado de verduras. Como inmigrantes, sus actividades comerciales contravenían por completo las normas. Si fueran residentes de Shanghái, la gente haría la vista gorda, pero el problema era que ninguna de las dos tenía residencia en Shanghái, por lo tanto, pertenecían a la población inmigrante. Esto era problemático, y si las descubrían, las consecuencias serían graves. Por lo tanto, la tía Wang consideró que ayudarlos ahora era demasiado arriesgado, ya que el esfuerzo y los beneficios eran desproporcionados, y le dio a Lin Ying dos opciones. Una opción era que Lin Ying y su familia se mudaran lo antes posible, y la otra era que continuaran viviendo allí, pero el alquiler se duplicaría. Según la tía Wang, si ella no los hubiera encubierto, los funcionarios del barrio habrían llamado a su puerta hace mucho tiempo. En ese caso, olvídense de vivir allí. Ni siquiera podrán continuar con su negocio. Las palabras originales de la tía Wang fueron: gastar dinero para evitar el desastre. De todos modos, ganan dinero con su negocio, así que no les importa esa pequeña cantidad. Mejor gastan más dinero para encontrar gente que mueva los hilos. Tiene que pedir ayuda a sus allegados y al comité vecinal, lo cual también cuesta dinero. Para ser honestos, el alquiler extra en realidad no llega a sus manos. Como dice el dicho de los adultos, es como usar su dinero para hacer negocios. Lin Ying se sintió asqueada por esas palabras. Aunque había notado que la tía Wang se comportaba de forma extraña últimamente, no esperaba que el cambio ocurriera tan rápido. Hace unos días, simplemente seguían el juego, pero hoy se ha revelado la verdad. Esta mujer avariciosa creyó haberlos pillado con las manos en la masa y lo usó para chantajearlos, cuadruplicando el alquiler. En pocas palabras, solo quería ganar más dinero. Por suerte, siempre habían sido muy amables con la tía Wang, e incluso Lin Ying le llevaba huevos de té cada pocos días. Inesperadamente, todos esos huevos de té terminaron en el perro. Si Lin Ying no hubiera controlado su expresión ni tenido paciencia, habría empezado a discutir con la tía Wang en ese mismo instante. Esto es indignante. Están tentando a la suerte. Zhou Hille estaba tan furioso que sentía que los pulmones le iban a estallar. ¿Cómo podía pasar algo así? Si hubiera sido él, ya se habría vuelto contra ellos y los habría enfrentado directamente. ¿Darle la espalda? ¿Qué clase de espalda? Un pequeño acto de impaciencia arruina un gran plan. Lin Ying lo miró con furia, suspiró y dijo: ¿qué piensas hacer si de verdad le das la espalda? ¿Dejar que nos eche y nos deje vivir en la calle? ¿O dejar que nos denuncie a las autoridades locales? Si de verdad vienen a investigar, ¿podremos seguir quedándonos en Shanghái? Pero no podemos romper las reglas, ¿verdad? No olvides que tenemos un acuerdo con ella. Al ver la expresión de ansiedad de Zhou Hille y escuchar que mencionaba el acuerdo, Lin Ying se quedó sin palabras. ¿Un acuerdo? ¿Qué valor tiene un acuerdo? Dijo Lin Ying con una sonrisa irónica. Ni siquiera menciones un acuerdo. Ni siquiera un contrato formal sería legalmente vinculante. A la gente ya no le importan estas cosas. Además, el acuerdo original se basaba en la premisa de que teníamos residencia en Shanghái. ¿Tienes tu residencia en Shanghái? ¿O la tengo yo? No olvides que ambos somos extranjeros. Dos paletos del noroeste. Si sacamos este tema después, no tendremos argumentos para defendernos. Al oír esto, Zhou Hille quedó atónito. Su rostro palideció y luego se puso rojo, y no supo qué decir. Fin de este capítulo. Capítulo 35.
Capítulo 35. Problemas. He aceptado temporalmente sus condiciones. El alquiler será de 18 yuanes al mes a partir de ahora, dijo Lin Ying en ese momento. ¿Cómo pudiste? Justo cuando Zhou Jie estaba a punto de decir algo con ansiedad, Lin Ying lo interrumpió diciendo: sé que no estás convencido, pero ¿crees que yo sí? Pero cuando vives bajo el techo de otra persona, aún así debes agachar la cabeza. Si llegamos a una lucha a muerte, ella solo perderá unos pocos yuanes de alquiler, pero nuestras pérdidas serán mucho mayores que las suyas. No olviden que si rompemos las relaciones, sufriremos aún más. ¿Qué haremos si no podemos seguir viviendo aquí, o incluso si no podemos dejar de instalar nuestro puesto? Aún así, ¿y si vuelve a tentar a la suerte? Esta mujer es tan codiciosa, ¿de verdad la bastará con subir el alquiler? Replicó Zhou Jie con enfado. ¿Eh? ¿Darles de comer? ¿Cómo es posible? Lin Ying apretó los dientes. Una vez es suficiente, y luego dos. La codicia humana es insaciable. Si puede subir tanto el alquiler hoy, puede seguir subiéndolo en unos días. En el futuro, utilizará otros métodos para controlarnos gradualmente y seguir obteniendo beneficios a nuestra costa. ¿Lo sabías, y aún así aceptaste? ¿Qué podemos hacer si no está de acuerdo? Primero deberíamos intentar tranquilizarla, dijo Lin Ying con seguridad. Después del aumento del alquiler, no debería tener otras ideas durante un tiempo. Con mantenerla tranquila durante 1 o 2 meses será suficiente. Así que debemos encontrar la manera de mudarnos cuanto antes y marcharnos en cuanto encontremos un sitio. Zhou Jie frunció el ceño, reflexionó un momento y negó con la cabeza. Aunque nos mudemos, probablemente no podamos evitarlo. Tú tienes un puesto en el cine y yo vendo gallinas viejas en el mercado de verduras. Ella lo sabe todo. Si nos mudamos, ¿crees que lo dejará pasar? Volverá y nos amenazará con razones similares. Sí. Solo se tratan los síntomas, no la causa raíz, y sin duda es un gran problema. Lin Ying asintió, y ambos parecían preocupados. La raíz del problema sigue siendo la misma: su registro domiciliario. Sin residencia en Shanghái y siendo forasteros sin familiares ni amigos aquí, si este problema no se resuelve, por no hablar de personas como la tía Wang, que podrían aparecer en la misma situación que la tía Liu o la tía Zhang si se mudaran a otro lugar, ¿acaso van a ser manipuladas para siempre? Mientras Lin Ying y Zhou Jie discutían este asunto, en la entrada del callejón, el hijo y la nuera de la tía Wang también conversaban en voz baja con ella sobre el mismo tema. ¿De verdad estuvieron de acuerdo? Preguntó con ansiedad Xiao Jian, el hijo de la tía Wang. ¿Cómo se atreve a negarse? Dijo la tía Wang con aire de suficiencia, cruzando las piernas. Después de decir eso, la niña no se atrevió a decir ni una palabra y aceptó obedientemente. ¿Acaso no se daba cuenta de que si no aceptaba, no podría quedarse en Shanghái, y mucho menos vender huevos de té? Eso es genial. Al instante, Xiao Jian y su esposa mostraron alegría, con expresiones llenas de emoción. Mamá, eres increíble. Exclamó la nuera con sinceridad, y Xiao Jian se llenó de alegría. Si hubiera sabido que aceptarías tan fácilmente, te habría pedido más, dijo Xiao Jian con avidez. ¿Qué prisa hay? Dijo la tía Wang con seguridad. No podemos presionar demasiado de golpe. ¿Y si se escapan si los presionamos demasiado? Xiao Jian se burló. ¿Correr? ¿A dónde correr? Puedes huir, pero no puedes esconderte. No olvides que uno de ellos vende huevos de té en el cine y el otro vende gallinas viejas en el mercado. A menos que quieran abandonar sus negocios. ¿Crees que todos los demás son tontos? La tía Wang puso los ojos en blanco. Su hijo era un completo idiota. No había logrado nada en todos esos años y no había llegado a nada. Era demasiado ingenuo. Aunque estaba casado, seguía siendo tan inocente como un niño. Shanghái es tan grande, ¿y si montan puestos en otro sitio? ¿Acaso vamos a buscarlos por toda la ciudad? Mientras sigan viviendo en nuestra casa, son como San Wukong, incapaces de causar ningún problema en la palma de la mano de Buda. La tía Wang le dio instrucciones específicas a su hijo, Xiao Jian. Demasiado de algo bueno puede ser malo. Esta vez, sube primero el alquiler. 18 yuanes al mes no es poco dinero. Espera a tenerlo antes de tomar cualquier otra decisión. Presionar demasiado podría llevar a una pérdida total. La gente no debe ser demasiado avariciosa. Tienes que entender este principio. Sí, mamá tiene razón. Es tan considerada. La nuera asintió repetidamente, como si estuviera meditando algo, y le dio un ligero codazo a su marido. Xiao Jian lo pensó y se dio cuenta de que lo que decía su madre tenía sentido, pero en el fondo seguía pensando que sería bueno ganar más dinero. No estaba satisfecho con que el precio solo hubiera aumentado tan poco y se resistía a aceptarlo. Despacio y con constancia se gana la carrera, paso a paso.
Nadie conoce mejor a un hijo que su madre, y la tía Wang se dio cuenta enseguida de su plan. No te apresures, en unos meses les daré otro aumento y el dinero llegará. Al oír esto, las cejas de Xiao Jian se relajaron al instante y soltó una risita incesante. Con una sonrisa descarada, le preguntó a su madre si podía conseguir un subsidio mayor este mes, ya que Zhou Jie y su familia habían subido el alquiler. La tía Wang miró a su hijo inútil y finalmente asintió. Suspiró, ¿qué podía hacer? Su hijo era tan inútil. Ya tenía 20 años y seguía así, volviéndola loca. Si no fuera por él, no se habría rebajado a semejante descaro. Esa noche, Zhou Jie y Lin Ying no durmieron bien, en parte porque hacía demasiado calor y en parte por las cosas desagradables que había traído la tía Wang. Los dos dieron vueltas en la cama, incapaces de dormir, hasta la medianoche, cuando finalmente lograron cerrar los ojos por unos instantes. Sus relojes biológicos los despertaron en la madrugada, y así comenzó un nuevo día. Pase lo que pase, la vida sigue su curso día a día. Algunos problemas no se pueden solucionar por el momento, así que solo nos queda armarnos de valor y superarlos. El aumento del alquiler era inevitable. Al fin y al cabo, tenían ventaja sobre la otra parte. Además, los problemas que podían resolverse con dinero no eran tan graves por el momento. Al menos la tía Wang se había beneficiado y no causaría más problemas. Pero ¿quién sabía qué pasaría a largo plazo? Tal como habían comentado, al final se convertiría en un problema. En los días siguientes, Zhou Jie y Lin Ying siguieron buscando alojamiento adecuado mientras intentaban resolver el problema de sus permisos de residencia en Shanghái. Sobre todo este último. Sin resolverlo, ni siquiera mudarse solucionaría el problema. Pero obtener un UCOU, registro de residencia, en Shanghái no es tan fácil. Incluso para los shanghaineses nativos, y mucho más para los extranjeros, una vez que su UCOU se traslada fuera de Shanghái, no es sencillo recuperarlo. Además, carecen de contactos o influencia aquí, lo que dificulta enormemente la obtención de un UCOU. Zhou Jie y Lin Ying habían hecho numerosas averiguaciones al respecto, pero los resultados siempre eran decepcionantes. Con el paso del tiempo, Zhou Jie y Lin Ying se desanimaron un poco. ¿De verdad iban a seguir siendo manipulados por la tía Wang? Hermano Zhou, ¿estás enfermo? No te ves muy bien. Ese día, Zhou Jie terminó de montar su puesto en el mercado y lo estaba limpiando como de costumbre cuando Lao Wen notó su aspecto apático y no pudo evitar preguntarle algo. No estoy enferma, es que este calor es insoportable. No tengo casi apetito y apenas puedo comer unos bocados, dijo Zhou Jie. El viejo Wen asintió. Los veranos en Shanghái son realmente sofocantes. Con el calor, la gente pierde el apetito y no duerme bien por la noche, así que, naturalmente, sus niveles de energía se resienten. El viejo Wen, que conocía bien a Zhou Jie desde hacía tiempo, le ofreció un cigarrillo y le aconsejó que no trabajara demasiado. Nunca se gana suficiente dinero, pero la salud es la base de todo. Si de verdad no podía más, podía descansar un par de días. Le dijo que si se levantaba al amanecer todos los días, iba a las afueras a recoger gallinas viejas y luego volvía a montar su puesto, ni un hombre de hierro podría aguantar mucho tiempo. Zhou Jie sonrió y dijo que lo pensaría, pero no continuó con el tema. ¿Acaso no sabía lo difícil que era la situación para él y Lin Ying? Pero no había nada que pudiera hacer. La vida en Shanghái ya era bastante complicada, y ahora, por culpa del problema del registro de la vivienda, su casera, la tía Wang, los tenía como rehenes. Este asunto les pesaba como una losa, convirtiéndose en una fuente de gran angustia. Aunque Zhou Jie y Lin Ying habían discutido el asunto varias veces, seguían sin encontrar una solución. Desesperadas, solo les quedaba mantener el statu quo por ahora e intentar ganar más dinero. También habían considerado que, si la situación llegaba a un punto crítico y tenían que romper definitivamente la relación, simplemente se marcharían. Pero empezar de cero en un lugar diferente es, francamente, igual de difícil. Shanghái es la ciudad más grande y próspera de China continental, y ofrece muchas oportunidades. Además, Lin Ying es originaria de Shanghái, y Zhou Jie pasó varios años allí tras graduarse de la universidad, por lo que conoce bien la ciudad. Es difícil predecir cómo sería la situación si se mudaran a otras ciudades. Esta es su última opción, por lo que han estado trabajando duro estos días, con la esperanza de ganar más dinero para acumular más capital y así tener más confianza si tienen que empezar de nuevo en otro lugar. Mientras charlaban, Zhou Jie vio de repente a la anciana recogiendo hojas de verduras y acercándose lentamente. Hablamos luego. Tras decir esto, Zhou Jie se agachó, cogió una red de debajo del puesto y se dirigió a grandes zancadas hacia la anciana. Abuela. Oh, ¿eres tú, jovencito? ¿Qué ocurre? La anciana levantó un poco la vista y respondió al ver que era Zhou Jie.
Zhou Hille se encontraba con la anciana casi a diario cuando instalaba su puesto, y con el tiempo llegó a conocerla bien. A veces, cuando recogía sus cosas y se iba a casa, la saludaba, e incluso en varias ocasiones se ofreció a llevarla en su bicicleta. Pero la anciana rechazó todas sus ofertas de ayuda. Nunca aceptaba nada, y Zhou Hille no insistió. Se dio cuenta de que, aunque la anciana no era adinerada, tenía una gran dignidad y nunca pedía favores a pesar de su discapacidad. Sin embargo, con el tiempo, ambos se fueron conociendo. A veces, cuando Zhou Hille se encontraba con la anciana, la saludaba, charlaba un rato con ella y, con naturalidad, la ayudaba a caminar un corto trecho. Abuela, por favor, toma esto. Zhou Hille sonrió y le entregó la bolsa de red que tenía en la mano, y la anciana se quedó atónita. Joven, ¿qué está pasando? Estas son algunas verduras que recogí mientras recogía gallinas en el campo. Hace mucho calor y no te encuentras bien, así que por favor no salgas todos los días. Además, las hojas se pudren fácilmente con este calor, y sería un problema si te pasara algo a tu edad. Estas verduras no valen mucho. Son muy baratas en el campo. Puedes llevártelas y te durarán 2 o 3 días. Llévalas. Mientras hablaba, Zhou Hille metió la bolsa de red que contenía tomates, pepinos y otras verduras en la cesta de verduras de la anciana y, sin esperar a que ella hablara, hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y se marchó. La anciana permanecía allí, mirando ligeramente hacia arriba la figura de Zhou Hille que se acercaba a su puesto. Parecía absorta en sus pensamientos. Tras un instante, no siguió hacia donde solía recoger las hojas de verduras. En cambio, se dio la vuelta y regresó lentamente, como de costumbre. Fin de este capítulo. Capítulo 36. Capítulo 36. Shugokin hermano Zhou, ¿de verdad era necesario hacerle esto a una simple anciana? El viejo Wen vio todo lo que hizo Zhou Hille. Después de que Zhou Hille le dio las cosas a la anciana y regresó, el viejo Wen no pudo evitar preguntar. Cada uno tiene sus propias dificultades, y además, estas verduras no valen mucho. Es bueno echar una mano si podemos, dijo Zhou Hille. El viejo Wen suspiró y le dio una palmada fuerte en el hombro a Zhou Hille. Llevaban bastante tiempo tratando entre sí y se llevaban muy bien con Zhou Hille, especialmente por la magnanimidad de Zhou Hille, que Lao Wen admiraba enormemente. Hoy, las acciones de Zhou Hille hicieron que Lao Wen lo considerara un joven bondadoso y justo. No subestimes el valor de unas simples verduras. El problema es que esta anciana viene al mercado a comprar verduras todos los días y se encuentra con mucha gente en el camino. Como mucho, algunos suspirarán y dirán algo como, «Qué pena me da esta anciana». Pero nadie la ayudará de verdad. Pero Zhou Hille hizo precisamente eso, a pesar de no tener ninguna relación con la anciana. Simplemente se encontraban a diario en el mercado. Aunque Lao Wen, como todos los demás, nunca le había ofrecido ayuda a la anciana, admiraba profundamente las acciones de Zhou Hille. Pensaba que, puesto que Zhou Hille podía tratar con tanta amabilidad a una completa desconocida, valía la pena entablar amistad con ella. Ha pasado más de una semana en un abrir y cerrar de ojos. Como de costumbre, Zhou Hille primero fue a las afueras a recoger gallinas viejas y huevos, y luego montó en bicicleta hasta el mercado. Acababa de llegar al mercado y ni siquiera había montado mi puesto cuando Lao Wen vino corriendo hacia mí. Hermano Zhou, tengo algo que contarte más tarde. Claro. Hablamos después de que hayamos terminado de montar nuestro puesto. Zhou Hille respondió con indiferencia, sin darle importancia a las palabras de Lao Wen. De todos modos, solían charlar un rato después de cerrar la tienda todos los días, así que no le dio mayor importancia. Como de costumbre, las gallinas viejas de Zhou Hille se vendieron muy bien. En poco más de 2 horas, se vendieron casi 20 gallinas viejas. El viejo Wen estaba despiezando un pollo, y Zhou Hille, tras terminar su tarea, cogió una escoba y empezó a limpiar su puesto. Cuando casi había terminado, el viejo Wen se despidió de su último cliente y se acercó con una sonrisa. Tras ayudar a Zhou Hille a terminar, Lao Wen tomó el cigarrillo que Zhou Hille le ofreció y lo encendió. Miró a su alrededor y luego tiró de Zhou Hille, llevándolos a un rincón discreto detrás del puesto. Te pregunto algo. ¿Qué asunto requiere tanto secretismo? Zhou Hille no pudo evitar preguntar con una sonrisa, al ver que Lao Wen actuaba de forma misteriosa, como si estuviera realizando un trabajo clandestino. Ni tú ni Xiaolin tenéis permiso de residencia en Shanghái, ¿verdad? Preguntó Lao Wen directamente, sin andarse con rodeos. Zhou Hille se quedó atónito por un momento y miró a Lao Wen con recelo. Las palabras de Lao Wen lo dejaron perplejo. No me mires así, es obvio, dijo el viejo Wen en voz baja. ¿No dijeron que querían mudarse? Pero han visto tantas casas el mes pasado y no han podido negociar ni una sola.
Hermano, sé que eres del noroeste, pero tu esposa, aunque dice ser una joven educada que ha regresado, aún no ha regularizado su situación migratoria, ¿verdad? Dime la verdad, ¿acaso ninguno de los dos tiene registro migratorio en Shanghái? ¿O hay algún problema con el registro migratorio de tu esposa? Y. Zhou Hille no esperaba que Lao Wen le preguntara tan pronto sobre su asunto más íntimo. Por un instante, Zhou Hille no supo qué responder. Decir que sí no era buena idea, pero decir que no tampoco. Se quedó en silencio al instante. Al ver la expresión de Zhou Hille, Lao Wen comprendió y dejó de insistir en obtener más detalles. Suspiró y le dio una palmadita en el brazo. Pequeño bribón, no me consideras un verdadero amigo. Se quejó el viejo Wen. No me extraña que sospechara que algo andaba mal hace un tiempo. Claramente les habían echado el ojo a varias casas, pero al final no pasó nada. Deberían habérmelo dicho antes. Después de conocerme tanto tiempo, ¿acaso no se dan cuenta de cómo soy? Hermano Wen, Zhou Hille explicó con una sonrisa irónica. ¿Cómo voy a hablar de esto? Ya conoces las políticas actuales. Si el comité vecinal se entera, ya no podremos quedarnos en Shanghái. Tú. El viejo Wen negó con la cabeza y dijo con seriedad. Esto no es un asunto menor. No puedes ocultarlo por mucho tiempo. Shanghái no es como otros lugares, especialmente en lo que respecta al registro de domicilio, que se controla con mucho rigor. Dime la verdad, ¿tu decisión de mudarte aquí también se debe a esto? Zhou Hille asintió en silencio. Como el viejo Wen ya lo había descubierto, no tenía sentido seguir ocultándolo, así que lo admitió directamente. Tras quejarse ante Zhou Hille, Lao Wen dio una profunda calada a su cigarrillo. Mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca, bajó la voz y le dijo a Zhou Hille. Hermano, tenemos que resolver esto rápido. Esto no puede seguir así. Si confías en mí, ¿qué te parece si te doy una pista? Quizás te ayude. Zhou Hille, con la cabeza gacha, apenas podía creer lo que oía. ¿Qué? ¿Lao Wen puede ayudar con esto? ¿Me estás tomando el pelo? Hermano Wen. ¿Puedes encargarte del registro de la casa? Los ojos de Zhou Hille se abrieron de par en par con sorpresa. No tengo esa habilidad. Si la tuviera, ¿por qué estaría cortando anguilas en el mercado? El viejo Wen negó con la cabeza. Justo cuando el ánimo de Zhou Hille se desplomaba, oyó al viejo Wen continuar. Sin embargo, conozco a alguien con contactos que podría ayudar. No estoy del todo seguro de que funcione. Tendrán que hablarlo ustedes mismos para averiguarlo. Y que quede claro. No obtendré ningún beneficio por ayudarlos, pero no puedo ayudarlo a él. Además, saben lo difícil que es obtener un permiso de residencia en Shanghái. No es tarea fácil. Deben estar preparados. Lo entiendo, lo entiendo. Zhou Hille jamás esperó que el punto de inflexión viniera del lado de Lao Wen. Estaba eufórico y asintió repetidamente. El viejo Wen habló en voz baja con Zhou Hille durante unos minutos más, explicándole las ventajas y desventajas y advirtiéndole que mantuviera el asunto en secreto a toda costa, ya que sería un asunto grave si alguien se enteraba. Si Zhou Hille aceptaba, él podría actuar como intermediario, organizando una reunión entre Zhou Hille y su grupo con la otra parte. En cuanto a si llegarían a un acuerdo, eso solo se sabría después de la reunión, y no podía garantizarlo. Zhou Hille asintió con la cabeza en señal de comprensión y aceptó de inmediato. Le dio las gracias efusivamente a Lao Wen y le rogó que le ayudara a establecer la conexión, prometiendo recordar su amabilidad independientemente del resultado y que le recompensaría generosamente en el futuro. El viejo Wen sonrió y agitó la mano, diciendo: No hablemos de generosas recompensas ni nada por el estilo. Como somos amigos, no seamos tan formales. Además, todavía no hay nada decidido. Hablaremos de ello cuando nos veamos. Dejémoslo así por ahora. Espera mi notificación y te avisaré de la hora y el lugar de la reunión cuando todo esté organizado. Tras terminar su relato, Lao Wen regresó a su puesto. Zhou Hille aún estaba algo aturdido. Jamás esperó que Lao Wen le trajera tan buenas noticias. Aunque no tenía ni idea de si el asunto se resolvería, quién era la otra parte ni cómo les ayudarían a solucionar el problema, seguía siendo un punto de inflexión. Zhou Hille y Lin Ying se preocupaban por esto a diario. Se había convertido en una verdadera inquietud para ellos. En situaciones desesperadas, medidas desesperadas, así que tenían que intentar todo lo posible. Esa tarde, Zhou Hille ni siquiera descansó antes de ir directamente al cine a buscar a Lin Ying y contarle en voz baja lo sucedido. ¿Wen He dijo eso? Lin Ying también se sorprendió. No esperaba que Lao Wen no solo se diera cuenta de su problema, sino que además se ofreciera a ayudarlos. Zhou Hille asintió y le dijo a Lin Ying: Yo tampoco estoy segura. Me emocioné y acepté pedirle ayuda al hermano Wen.
Pero después de pensarlo, me sentí inquieta. ¿Y si el hermano Wen no es de fiar? Tal vez debería ir a verlo más tarde y decirle que lo deje pasar. No. Lin Ying lo pensó un momento, luego bajó la voz y le dijo a Zhou Jie. No te niegues todavía, veamos cómo se desarrollan las cosas. Si el hermano Wen tiene contactos, esa es una opción. Además, no somos tontas. Sabremos qué está pasando cuando nos reunamos con él. Si no es fiable, entonces podemos negarnos. Oye. Tú y yo estamos pensando lo mismo. Exclamó Zhou Jie, dándose una palmada en el muslo. Pequeña bribona, Zhou Jie, ¿me estás poniendo a prueba? Dijo Lin Ying, pellizcando el brazo de Zhou Jie sin ninguna cortesía. Zhou Jie se apartó rápidamente y rió entre dientes. Esto no es una prueba, es pedirte tu opinión. Eres mi esposa, somos marido y mujer, no me atrevería a estar de acuerdo sin tu consentimiento. HMPH, eres muy listo. Lin Ying puso los ojos en blanco. Vuelve tú primero. Lo hablaremos de nuevo esta noche. No presiones a Wen Ge. Veamos si de verdad está dispuesto a ayudar. Iremos paso a paso, ¿entendido? Zhou Jie inmediatamente le dirigió a Lin Ying una mirada cómplice, se levantó y se fue a casa. Esa noche, analizaron el asunto con detenimiento y, por el momento, consideraron que no había ningún problema grave. En cuanto a otros asuntos, no veían nada más por ahora y solo les quedaba esperar pacientemente la respuesta de Lao Wen. Unos días después, Lao Wen finalmente recibió noticias y le dijo a Zhou Jie que había concertado una cita, le dio una dirección y le indicó que fuera allí con Lin Ying al día siguiente para reunirse con la otra parte. Tras agradecer a Lao Wen, Zhou Jie le contó a Lin Ying lo sucedido a su regreso. Lin Ying decidió tomarse medio día libre al día siguiente e ir con Zhou Jie a conocer a la persona que Lao Wen le había presentado. Ninguno de los dos montó su puesto a la mañana siguiente, disfrutando de una rara siesta. Alrededor de las 9, después de cambiarse de ropa, salieron. Zhou Jie fue en bicicleta con Lin Ying hasta la zona de la piscina de buceo frente a los apartamentos Piedra Negra. Tras preguntar por ahí, dieron con un discreto restaurante estatal. El restaurante era pequeño y estaba ubicado en una zona algo apartada. Como no era la hora del almuerzo, no había muchos clientes. Justo cuando estaban a punto de entrar, un camarero los detuvo, diciéndoles que aún faltaban 2 horas para el mediodía y que si querían comer, debían volver más tarde. Disculpe, señor, estamos buscando a Xu Woking. Está aquí. Explicó Zhou Jie al camarero con una sonrisa. ¿Buscan a Xu Woking? La otra persona evaluó a Zhou Jie y Lin Ying, y luego les dijo que esperaran antes de entrar. Día Nacional. Xu Woking. La voz fuerte del camarero resonó desde el interior, seguida rápidamente por una respuesta. Poco después, un hombre con uniforme y sombrero blancos salió del restaurante estatal. Al ver a Zhou Jie y Lin Ying esperando afuera, les preguntó de inmediato quién lo buscaba. «Usted debe ser el hermano Xu». «Nos presentó el hermano Wen Ziqian», dijo Zhou Jie rápidamente, entregándole un cigarrillo. En su primer encuentro, por alguna razón, Zhou Jie tuvo la sensación de que la otra persona le resultaba familiar, como si la hubiera visto antes en algún sitio, pero no lograba ubicarla. Fin de este capítulo. Capítulo 37. Capítulo 37. Un futuro brillante. Tomando el cigarrillo y encendiéndolo con el que Zhou Jie le ofreció, Xu Woking miró a Zhou Jie y a los demás y dijo: «Vengan conmigo». Luego se dio la vuelta y se marchó, seguido de cerca por Zhou Jie y Lin Ying. Xu Woking los condujo hacia el oeste durante un rato, luego doblaron una esquina y llegaron a un almacén abandonado detrás del restaurante. La zona estaba desierta y no se veía ni un alma. Al llegar, Xu Woking se detuvo y se dirigió a Zhou Jie y a los demás, diciendo: «Como Lao Wen los presentó, no haré más preguntas. Lao Wen me comentó que querían resolver su problema de residencia en Shanghái. Me lo mencionó brevemente, pero desconoce los detalles. Por favor, cuéntenme su situación con detalle primero». Zhou Jie vaciló, sin saber si hablar o no. En ese momento, Xu Woking sonrió y dijo: «¿Qué? ¿Te preocupa que no sea de fiar? ¿Qué tal si lo dejamos pasar y fingimos que nunca nos hemos visto hoy? Esperen al hermano Xu». Al ver que Xu Woking estaba a punto de marcharse tras decir eso, Lin Ying se adelantó rápidamente. «Ya que hemos venido, ¿cómo no íbamos a confiar en ti? Mi marido es un hombre honesto. No es que no confíe en ti, hermano Xu, es solo que es un poco torpe y no sabe cómo explicarse. ¿Qué te parece si le explico la situación?» Xu Woking asintió, permaneció en silencio y continuó fumando, esperando tranquilamente a que Lin Ying hablara. Lin Ying le contó de inmediato a Xu Woking con detalle la situación de ella y Zhou Jie. Claro que lo que dijo era mitad cierto y mitad falso. Le dijo a Xu Woking que venían del noroeste.
Dijo que sus padres eran de Shanghái y que se mudaron con su familia al noroeste poco después de su nacimiento. Más tarde, fallecieron en un accidente. Aunque nació en Shanghái, ya no tenía registro de domicilio en Shanghái ni familiares allí. Zhou Heye es originaria del noroeste de China. Tras casarse allí, decidieron mudarse a Shanghái por Lin Ying. Sin embargo, al regresar, descubrieron que su casa original había desaparecido y ni siquiera tenían un registro de domicilio. Solo pudieron encontrar un lugar donde quedarse temporalmente. Tras contar esta historia, una mezcla de verdad y mentira, Lin Ying mantuvo una compostura impecable, logrando que su relato sonara verosímil. Xu Guoqing escuchó en silencio, sin interrumpir. Después de que Lin Ying terminó de hablar, Xu Guoqing preguntó directamente: ¿así que no solo son del noroeste, sino que todos tienen registros de hogares rurales? Lin Ying asintió con la cabeza, y Xu Guoqing frunció el ceño tan profundamente que podría haber atrapado un mosquito en su frente. Si ese es el caso, entonces las cosas se pondrán un poco difíciles. ¿Qué quiere decir el hermano Xu? Lin Ying no pudo evitar preguntar. Xu Guoqing suspiró y explicó: al principio pensé que solo eran personas que venían de Shanghái, o que tenían parientes allí. Pero no me imaginaba que no solo fueran todos de fuera de la ciudad, sino que ni siquiera tuvieran familiares en Shanghái. Lo que es peor, no tienen registro de hogar no agrícola, lo que complica mucho las cosas. Si todos fueran residentes urbanos y tuvieran familiares en Shanghái dispuestos a ayudar, probablemente podríamos encontrar la manera de obtener su registro de hogar. Pero ahora, al oír esto, tanto Zhou Heye como Lin Ying mostraron expresiones de decepción. Según Xu Guoqing, probablemente no pudo resolver el problema del registro familiar, ya que no cumplían con ninguno de los requisitos. Hermano Xu, ¿podrías ayudarme a encontrar una solución? Con solo regularizar la situación de uno de nuestros dos registros de domicilio sería suficiente. Sin un registro de domicilio en Shanghái, no tenemos forma de establecernos allí, y esto nos acarreará muchos problemas a largo plazo. Zhou Heye estaba algo preocupado. Al ver que a Xu Guoqing casi se le había acabado el cigarrillo, le dio otro rápidamente y le metió casi todo el paquete en la mano. Xu Guoqing miró el cigarrillo que tenía en la mano y luego alzó la vista hacia Zhou Heye. El viejo Wen, quien te presentó aquí, es mi primo por parte de mi familia materna. Como sois amigos suyos, también sois mis amigos. Sin duda os ayudaré si puedo por el bien del viejo Wen, pero vuestra situación es realmente muy difícil. Mientras hablaba, Xu Guoqing explicó brevemente por qué era difícil de manejar. Les dijo a Zhou Heye y Lin Ying que si ambas no residían en zonas agrícolas y tenían familiares en Shanghái que pudieran ayudarlas, podrían encontrar una manera de resolver su problema mediante esta política para jóvenes educados que regresan a la ciudad y se establecen allí. Actualmente, la tarea de transferir el registro domiciliario de los jóvenes con estudios que regresan a las ciudades de otros lugares no la gestiona la comisaría de policía ni la oficina de barrio, sino la oficina de jóvenes con estudios. La Oficina para Jóvenes con Estudios, como organismo temporal encargado del retorno de estos jóvenes a la ciudad, ejercía un poder considerable. Mientras mantuvieran contactos, podían ayudar directamente con el registro de hogares a través de los expedientes de retorno, lo que aumentaba enormemente el margen de manipulación dentro de la organización. Trate de encontrar una manera flexible de gestionar el expediente y, a continuación, utilice esta política para tratarlos conjuntamente como jóvenes con estudios que regresan a la ciudad. Además, el registro domiciliario reubicado debe formalizarse en esta ciudad, y dicha formalización requiere una residencia receptora. En otras palabras, el registro domiciliario debe constar finalmente en el libro de registro de una familia específica en una localidad determinada de Shanghái. Si tienen familiares en Shanghái, pueden registrar su hogar en el libro de registro familiar de sus parientes o en el de su propia casa. Pero si no tienen familiares ni casa propia, simplemente no pueden registrar su hogar. Incluso si la oficina de jóvenes educados les ayuda, no podrán obtener el registro de su hogar. Tras escuchar la explicación de Xu Guoqing, Zhou Heye y Lin Ying comprendieron de inmediato por qué Xu Guoqing había hecho esas preguntas. De eso se trataba todo. Lamentablemente, no cumplían con ninguno de estos requisitos, y era imposible que alguien en Shanghái les ayudara fácilmente a registrar su residencia. Esto no era un asunto menor. El tema de reubicar a jóvenes con estudios superiores en la ciudad estaba plagado de conflictos. Algunos tenían padres o hermanos en Shanghái, pero cuando intentaron transferir su residencia, sus familias, temiendo que afectara su situación de vivienda, pusieron obstáculos y se negaron a ayudarlos. Este tipo de situación no era infrecuente, pero en comparación con Zhou Heye y su grupo, esas personas, originarias de Shanghái, siempre encontraban la manera de resolver los problemas incluso con obstáculos familiares. Para ellos, la historia era diferente.
¿Es este otro callejón sin salida? Zhou Hille estaba algo desanimada, y la expresión de Lin Ying también era de disgusto. Ni siquiera Shu Guoqing había podido solucionar este asunto, así que ¿acaso el registro de domicilio no era un obstáculo insuperable? Si ese era el caso, ¿qué harían a continuación? ¿Era realmente su única opción abandonar Shanghái? ¿Acabas de decir que querías obtener un registro de domicilio porque querías quedarte en Shanghái? Preguntó Shu Guoqing de repente. Sí, sí, sí. Zhou Hille asintió repetidamente. Ahora mismo solo tenemos certificados de residencia rural del noroeste. Apenas podemos quedarnos en Shanghái gracias a las cartas de presentación de nuestros pueblos de origen. Pero como sabes, hermano Shu, una carta de presentación no es tan fiable como un certificado de residencia. Y no se puede alquilar un piso sin un certificado de residencia. Además, últimamente muchos jóvenes con estudios superiores están volviendo a la ciudad, y los controles en el exterior son muy estrictos. Nos preocupan meternos en problemas si nos pillan. Es cierto, dijo Shu Guoqing, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Tras fumar un momento, reflexionó y añadió. Puedes olvidarte de obtener un permiso de residencia en Shanghái. Eso es totalmente imposible. Pero si no te importa un permiso de residencia rural en las afueras, podríamos intentar encontrar la manera de conseguirlo. Lin Ying estaba algo desesperada, pero cuando oyó decir eso a Shu Guoqing, sus ojos se iluminaron y rápidamente pidió más detalles. En cualquier caso, lo único que quieres es quedarte en Shanghái. No creo que sea necesario obtener un ukou urbano. Obtener un ukou rural en las afueras es lo mismo. Sea o no agrícola, al menos es un ukou de Shanghái. Con esto, no tendrás problemas para alquilar una casa en la ciudad, y no afectará tu vida diaria ni tus negocios. Zhou Hille y Lin Ying se alegraron muchísimo al oír esto. ¿Por qué no se les había ocurrido antes? Sin duda, saben que el ukou de Shanghái, registro de residencia, es valioso y difícil de obtener. Sin mencionar que, incluso dentro de décadas, no será fácil para los extranjeros obtenerlo. Además de la política de captación de talento de alto nivel, existe una política de residencia especial que exige acumular puntos y años de residencia. Si no se cumplen ambos requisitos, simplemente no se puede obtener el ukou. Incluso si se cumplen, habrá que esperar varios años. El problema es que esto solo se aplica al registro de hogares urbanos en Shanghái. En la actualidad, el registro de hogares en Shanghái es, sin duda, muy valioso. Sin embargo, el registro de hogares rurales en las afueras de Shanghái es un caso aparte. Comparado con el registro de hogares urbanos, el registro de hogares rurales en las afueras no goza de gran prestigio. Incluso a los habitantes de las afueras los llaman paletos entre los residentes urbanos de Shanghái. Una es la inscripción de una vivienda rural, la otra, la inscripción de una vivienda urbana no agrícola. Innumerables personas harían cualquier cosa por obtener esta última, pero a nadie le importa la primera. Sin embargo, según Zhou Hille y su grupo, aún así, una inscripción de vivienda rural en las afueras sigue siendo una inscripción legítima en Shanghái. ¿Funcionará esto? Cuando crees que no hay salida, siempre hay una salida. Las palabras de Shu Guoqing fueron como una luz brillante en la oscuridad, que disipó repentinamente la niebla, y Lin Ying se emocionó al instante. Shu Guoqing tiene toda la razón. Si bien un registro de domicilio rural en las afueras de Shanghái puede no ser muy valioso, sigue siendo un registro de domicilio en Shanghái. Mientras tengan este registro, no tendrán problemas para alquilar una vivienda ni para realizar otras gestiones en Shanghái, y no estarán sujetos a las restricciones de las cartas de presentación ni del registro de domicilio. Además, como personas que llegaron a esta época más de 40 años después, tanto Zhou Hille como Lin Ying son muy conscientes del valor que tendrá en el futuro el registro de hogares rurales en Shanghái. Décadas después, esta tendencia se invertirá por completo. El valor del registro de hogares urbanos se desplomará, mientras que el del registro de hogares rurales seguirá aumentando. Por supuesto, esto solo se aplica a ciudades de primer nivel como Shanghái y Pekín. No habrá diferencia en las ciudades de tercer y cuarto nivel. Además, en un futuro próximo, con el continuo desarrollo de la urbanización, el área urbana de Shanghái se expandirá gradualmente. Por ejemplo, los suburbios rurales que Zhou Hille visita de diario se convertirán en nuevas áreas urbanas en tan solo 10 años. Las tierras de cultivo originales serán reemplazadas por nuevas zonas de desarrollo y comunidades residenciales, y un sinfín de edificios se alzarán sobre el terreno. Los agricultores de entonces también se convertirán en residentes con registro de vivienda urbana. Para otros, el registro de una vivienda rural en las afueras de Shanghái podría pasar desapercibido, pero para Zhou Hille y Lin Ying, era algo que no se podían permitir. No pudieron evitar intercambiar una mirada, viendo en los ojos del otro emoción y expectación.
Ante semejante oportunidad, ¿por qué dudar? Lo rural está bien, podemos aceptarlo. Zhou Hille y Lin Ying dijeron al unísono, y al ver su entusiasmo por estar de acuerdo, Xu Guoqing no pudo evitar reírse. Mientras no tengas ningún problema, todo bien. Sin embargo, aunque podemos intentar conseguirte un registro de vivienda rural en las afueras, hay algunas cosas desagradables que debo comentarte de antemano. Debes pensarlo bien para no arrepentirte después. Hermano Shu, por favor, cuéntanos los detalles. No te preocupes, te agradecemos mucho tu ayuda. Al final, la decisión es nuestra. No nos arrepentiremos ni nos quejaremos de ti, dijo Lin Ying a Xu Guoqing con sinceridad. Zhou Hille asintió repetidamente. La sinceridad de ambos era evidente. Durante el período de lanzamiento del nuevo libro, les agradecería que consideraran adquirirlo. También les agradecería sus votos mensuales. Gracias. Fin de este capítulo. Capítulo 38. Capítulo 38. Arriesgarse. Xu Guoqing quedó muy satisfecho con su actitud. Al fin y al cabo, no era un asunto menor, y solo ayudaba por respeto a Lao Wen. Además, tales acciones conllevaban riesgos. Sin una persona de confianza que lo presentara, Xu Guoqing jamás habría ofrecido su ayuda. Xu Guoqing explicó que había tres cosas que debían quedar claras de antemano. La primera era que debían transferir su registro familiar y sus archivos desde sus ciudades de origen. Tenían que averiguar cómo hacerlo ellos mismos, porque sin esos documentos, Shanghai no podía aceptarlos. Esta tarea podría resultar difícil para otros, pero para Zhou Hille fue pan comido. No olvides que el padre de Zhou Hille, Zhou Furong, es el secretario de la sección del partido. Para él, transferir el registro de la vivienda y obtener un certificado de la comuna es pan comido. Ni siquiera necesitan regresar. Pueden pedirle a Zhou Furong que se encargue de todo. Zhou Hille aceptó de inmediato. Lo segundo es que este asunto requiere dinero. ¿Cuánto dinero puedes conseguir? Preguntó Xu Guoqing sin rodeos. Zhou Hille y Lin Ying intercambiaron una mirada, sin sorprenderse en absoluto. Es imposible pedirle un favor a alguien sin esperar algo a cambio. Se habían preparado para ello de antemano. Hermano Xu, ¿cuánto crees que sería apropiado? Preguntó Lin Ying con cautela. Xu Guoqing se rió y dijo. Depende de dónde vayas a registrar tu hogar. Para ello, necesitas a alguien que te acepte. En las comunas rurales o las brigadas de producción, tienes que gastar dinero para facilitar las cosas. Sin la aprobación de alguien, es imposible hacerlo. Además, el registro del hogar estará definitivamente bajo la jurisdicción de un aldeano de la localidad, y también tendrás que pagar para solucionar eso. En ese momento, Xu Guoqing hizo una pausa, pensó por un instante y dijo, ¿qué te parece esto? Dame 2000 primero, eso debería ser suficiente, y luego te pagaré la diferencia, ¿qué te parece? 2000. Zhou Hille abrió la boca. 2000 no era una suma pequeña. Habían estado trabajando desde el amanecer hasta el anochecer todos los días y apenas habían logrado ahorrar poco más de 3000. Ahora que iban a perder tanto de golpe, les dolía muchísimo. Además, Zhou Hille estaba preocupado por otro asunto. Si el dinero se gastaba y el problema se resolvía, todo estaría bien, pero ¿y si fracasaba? Sobre todo porque hoy se reunía con Xu Guoqing por primera vez. Aunque Lao Wen los había presentado y Xu Guoqing afirmaba que Lao Wen era su primo, Zhou Hille nunca lo había visto antes. ¿Y si la otra parte intentaba estafarlo? Una vez que pagara, ¿no sería como tirarlo todo a la basura? A pesar de pensar esto, Zhou Hille no se atrevió a preguntar directamente. No era tonto. Si mostraba desconfianza en la situación actual, ¿qué pasaría si Xu Guoqing simplemente le daba la espalda y se marchaba? Hermano Xu, ¿qué tan seguro estás de esto? Preguntó Lin Ying en ese momento. Xu Guoqing dijo con calma. Alrededor de 7 u 8 de cada 10. ¿Quién se atreve a decir 100% sobre algo así? ¿Solo 7 u 8 puntos? Zhou Hille se puso nervioso al oír esto. Justo cuando iba a decir algo, Lin Ying le pisó el pie con fuerza. Zhou Hille casi gritó de dolor, pero al hacer una mueca, vio que Lin Ying lo miraba con furia, una expresión que le decía claramente que se callara. Hermano Xu, acabas de mencionar 3 cosas, ¿cuál es la última? Lin Ying no mencionó el dinero primero, sino que preguntó por la tercera cosa que Xu Guoqing aún no había mencionado. Xu Guoqing miró a Lin Ying con una expresión significativa. En tercer lugar, aunque registren su hogar allí, no podrán disfrutar de los beneficios del pueblo. En otras palabras, su registro familiar no se considerará como el de los residentes originales del pueblo. No se les asignarán parcelas privadas ni viviendas. Su registro familiar simplemente estará ahí. En cuanto a las raciones de grano y otros beneficios del registro familiar rural, no los recibirán. Pero como hacen negocios en Shanghái, deberían poder encargarse a todo ustedes mismos.
Piénsenlo y vean si les conviene hacerlo. Lin Ying pensó un momento y preguntó, ¿y si quiero recibir el mismo trato que los aldeanos? ¿Es eso posible? Jeje, si es así, costará más. Mientras tengas dinero, es más fácil hablar. Sin embargo, no puedo garantizar que se pueda hacer ahora mismo. Tendré que preguntar para averiguarlo, respondió Shu Woking con una sonrisa, jugando con sus dedos. ¿Cuánto más quieres? Continuó preguntando Lin Ying. Shu Woking pensó un momento, luego levantó un dedo y dijo. Necesitamos añadir al menos 1000 más, así que serán 3000 en total. Si se superará esa cantidad dependerá de las circunstancias específicas, pero incluso si sucede, probablemente no será por mucho. No debería ser un gran problema. De acuerdo, por favor, hazlo según este plan, dijo Lin Ying sin dudarlo. Luego, metió la mano en el bolsillo, sacó el dinero que había preparado y dijo con sinceridad. Salí con prisas y solo traje 500. Considera estos 500 como un depósito. Contamos contigo, hermano Shu. Si lo consigues, te lo recompensaremos generosamente en el futuro. Shu Woking echó un vistazo al dinero que Lin Ying tenía en la mano, pero no lo tomó de inmediato. En cambio, preguntó con una sonrisa. ¿Tanto confías en mí? ¿No vas a hablarlo más a fondo? Esto no es poca cosa. ¿Me vas a dar el dinero así sin más? ¿No temes que sea un estafador? Hermano Shu, eres muy amable. Eres el hermano del hermano Wen, y el hermano Wen es nuestro amigo. Somos como una familia. Como el hermano Wen nos te recomendó, debes ser de confianza. ¿Cómo no iba a confiar en ti? Por favor, toma este dinero primero, hermano Shu. Cuando regresemos, escribiremos a nuestra ciudad natal para pedirles que transfieran nuestro registro familiar. Una vez hecho esto, te traeremos el resto del dinero y los documentos necesarios. ¿Qué te parece? Las palabras de Lin Ying sorprendieron a Shu Woking. La miró con admiración, rió y aceptó el dinero con generosidad. Contó el dinero que tenía en la mano para asegurarse de que eran 500 yuanes y luego se lo guardó en el bolsillo. Entonces, asunto resuelto. Vuelve a prepararte y ven a buscarme cuando estés listo. Suelo estar en la tienda de martes a domingo, así que ven a la misma hora que hoy. Tras decir eso, Shu Woking se marchó sin más dilación. Después de que Shu Woking se fue, Zhou Hille no pudo contenerse más y se quejó a Lin Ying. ¿Cómo pudiste darle el dinero tan fácilmente? ¿Y si Shu Woking es un estafador? Son 500 yuanes. ¿Cuánto ganan en un día entero de trabajo duro? No se puede atrapar un lobo sin arriesgar a tu cachorro, ¿acaso no entiendes este principio? Si no pagas primero para zanjar este asunto, ¿vas a esperar a que las cosas se compliquen? Replicó Lin Ying sin rodeos. Son 500. 500. Zhou Hille se estaba poniendo ansiosa. 500 yuanes. ¿Cuántas gallinas viejas tendría que vender? ¿Cuántos huevos de té tendrías que vender tú para recuperar esa cantidad? Y aún nos quedan 2500 por gastar, no es poca cosa. Además, este tipo de apellido Shu dijo que solo estaba seguro en un 70-80%, ni siquiera se atrevió a decir que estaba al 100%. ¿Cómo pudiste creerle tan fácilmente? Al ver la expresión de ansiedad de Zhou Hille, Lin Ying soltó una carcajada. ¿De qué te ríes? Estamos hablando en serio, compórtate en serio. Creo que deberías ir a Hong Kong. Lin Ying dijo algo que dejó a Zhou Hille completamente desconcertada. ¿Cómo fue que la conversación desvió tan repentinamente hacia Hong Kong? ¿Qué quieres decir? Con tus habilidades, podrías convertirte en funcionario en Hong Kong. ¿Convertirme en funcionario? ¿Qué tipo de funcionario? El gobernador de Hong Kong. El funcionario de más alto rango. Lin Ying ladeó la cabeza y lo miró significativamente. ¿El gobernador de Hong Kong? Zhou Hille estaba desconcertado. ¿Por qué había dicho de repente que podía convertirse en gobernador de Hong Kong? Cuando murmuró gobernador de Hong Kong 2 veces, su rostro se puso verde al instante. Bien, tú. Zhou Hille apretó los dientes. ¿Cómo puedes ser tan sarcástica con tu marido? Me preocupa que el dinero que gasté no se utilice y que el proyecto sea un completo desperdicio, y te burlas de mí por ser estúpida. ¿Como una idiota? Uf. Estoy furiosa. Justo cuando Zhou Hille estaba a punto de levantarse enfadado, las palabras de Lin Ying lo sorprendieron de nuevo. Eres realmente estúpido, increíblemente estúpido. Eres un auténtico gobernador de Hong Kong. Lin Ying comentó sin rodeos. Si Shu Woking hubiera dicho abiertamente que esto no suponía ningún problema y se hubiera dado palmaditas en el pecho para confirmar que estaba completamente seguro, aún así no le habría creído. Pasaste unos años en Shanghái, ¿cómo es que no entiendes las peculiaridades de la gente de Shanghái? ¿Cómo se dice? La gente de Shanghái siempre deja margen de maniobra en sus palabras.
Nunca hacen nada de lo que no estén seguros, y desde luego no hacen promesas a la ligera. Incluso si están 100% seguros, solo dirán que están seguros en un 70% u 80% como máximo, porque entienden el principio de que el hombre propone, Dios dispone. En Shanghái, solo las personas poco fiables o los estafadores garantizan algo con total seguridad. Hoy les daré una lección. Nunca crean a nadie en Shanghái que les prometa algo. Díganles que se alejen lo más posible. En la mayoría de los casos, no son de fiar. Por el contrario, quienes dejan lugar a dudas en sus palabras y les dicen directamente que solo están seguros en un 70.180%, son los verdaderamente confiables. Además, la gente de Shanghái tiene otra característica. Nunca aceptan favores a menos que estén completamente seguros, pero una vez que los aceptan, harán todo lo posible por conseguirlos. ¿Ahora lo entienden? Y Zhou Zhiye quedó atónito. Lo que Lin Ying dijo realmente trastocó su imaginación. Si bien había pasado algunos años en Shanghái, la ciudad de entonces ya no era la misma que ahora. El número de inmigrantes era enorme, y su proporción superaba con creces la de los residentes locales. Antes la gente se comunicaba en mandarín, que es completamente diferente a ahora. No se puede saber si alguien es nativo de Shanghái con solo hablar con él. Para ser sinceros, Zhou Zhiye no sabía mucho sobre el carácter y el comportamiento de la gente de Shanghái. Fue solo después de llegar a esta época que poco a poco empezó a comprenderlos. ¿Le diste 500 a propósito solo para ponerlo a prueba? Preguntó Zhou Zhiye tras pensarlo un momento. Bueno, al menos no eres completamente estúpido, dijo Lin Ying asintiendo. Sin pagar primero, este asunto no se puede resolver. Dado que aceptó los 500 yuanes, según las normas de Shanghái, este asunto se considera resuelto hoy. ¿Y si al final surgen problemas? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Preguntó Zhou Zhiye, aún sintiéndose inquieta. ¿Qué podemos hacer? Solo podemos aceptarlo tal como es. Lin Ying puso los ojos en blanco. El dinero se puede recuperar, pero esta oportunidad se pierde para siempre si la desaprovechas. Creo que Shu Guoqin está bastante seguro de esto, de lo contrario no nos lo habría dicho. Además, ¿cómo lo vas a saber si no te arriesgas? Zhou Zhiye se quedó sin palabras. Tras reflexionar detenidamente, sintió que las palabras de Lin Ying tenían sentido. En efecto, valía la pena arriesgarse. Si tenían éxito, no tendrían de qué preocuparse. Incluso si fracasaban, solo perderían algo del dinero. En cuanto al dinero, siempre podrían recuperarlo con esfuerzo. Pero una vez que la oportunidad se esfumara, se habría esfumado para siempre. Durante el período de lanzamiento del nuevo libro, les agradecería que consideraran adquirirlo. Asimismo, les agradecería sus votos mensuales. Gracias. Fin de este capítulo. Capítulo 39. Capítulo 39. Destino. Durante el período de lanzamiento del nuevo libro, solicito votos mensuales e inversión en el mismo. Si desean invertir, por favor, háganlo. Gracias. Tras romper con Shu Guoqin, Zhou Zhiye y Lin Ying comenzaron a obtener los documentos necesarios para el cambio de domicilio, tal como Shu Guoqin les había solicitado. Zhou Zhiye tenía pensado escribir una carta a su ciudad natal, pero Lin Ying le sugirió que sería mejor llamar por teléfono. Una llamada sería mucho más rápida y, además, podría explicar las cosas con mayor claridad por teléfono. Zhou Zhiye pensó que tenía sentido y decidió devolver la llamada de inmediato. El tiempo no espera a nadie, así que debía aprovecharlo al máximo. Hacer una llamada telefónica, especialmente una de larga distancia, no es tan fácil hoy en día. Hay que ir a la oficina de correos para hacerla. En Shanghái, muchas personas realizan llamadas de larga distancia a las oficinas de correos a diario. Además, dado que ahora las llamadas de larga distancia se gestionan manualmente, la señal es débil y es frecuente tener dificultades para comunicarse o escuchar con claridad. Para asegurarse de poder comunicarse, los dos se dirigieron directamente a la oficina de teléfonos de larga distancia del puente de Yokohama, la sala de telefonía de larga distancia más grande de Shanghái. Al llegar, se sorprendieron al encontrar la sala abarrotada de gente, con una cantidad increíble de personas haciendo cola para realizar llamadas de larga distancia. Como ya estaban allí, primero les dieron un número y luego esperaron en la fila a que los llamaran. Esperaron 2 horas y, finalmente, llamaron a su número alrededor del mediodía. Entraron en una pequeña habitación semidividida, Zhou Zhiye sacó una libreta que llevaba consigo, buscó el número de teléfono de la comuna que había anotado y marcó. Los teléfonos que tenemos ahora son de los de antes, negros, con disco de marcación, pesados, como los de las películas antiguas. Marcar es un verdadero engorro. Primero hay que conectarse a la señal de larga distancia, luego marcar el prefijo y, finalmente, el número.
Marcar un número con varios dígitos puede llevar una eternidad, y lo peor es que conseguir que te atiendan después de marcar depende totalmente de la suerte. Marcó varias veces, pero la llamada no se conectó, lo que puso ansioso a Zhou Hille. Hacía calor y el ambiente en la sala de negocios era sofocante y húmedo, lo que hacía que el sudor se acumulara en su frente como el vapor que sale de una sauna. Después de volver a marcar, por suerte finalmente se conectó. Zhou Hille gritó apresuradamente hola, hola, hola por teléfono, pero el sonido distorsionado que salía del auricular era intermitente y casi insoportable. Tras lograr finalmente explicar quién era, le pidió al empleado del ayuntamiento que contestó el teléfono que le ayudara a llamar a su padre, Zhou Furon, para que contestara la llamada. Quizás Zhou Hille tuvo la suerte de que Zhou Furon se quedara en la comuna todo el día sin salir. Al cabo de un rato, la voz algo distorsionada de Zhou Furon se escuchó al otro lado del teléfono. Zhou Furon gritó y preguntó si la persona al otro lado era su tercer hijo. También gritó y preguntó cómo estaba en Shanghái. ¿Por qué no había escrito ni una sola carta en tantos días? ¿Por qué volvía a llamar de repente? ¿Le había pasado algo en Shanghái? Justo cuando Zhou Hille estaba a punto de dar un breve resumen de su situación, Lin Ying le recordó que la señal de larga distancia era débil y podía interrumpirse en cualquier momento, y que las llamadas eran muy caras. Le dijo que fuera directo al grano y que podían hablar del resto más tarde. Zhou Hille aceptó de inmediato y fue directo al grano, explicándole a Zhou Furon lo que necesitaban obtener él y Lin Ying con el certificado de transferencia de registro familiar. Zhou Furon se sorprendió mucho al escuchar esto al otro lado del teléfono. ¿Cómo era posible que su hijo menor y su nuera ya hubieran transferido su registro civil después de solo unos meses en Shanghái? Era el registro civil de Shanghái. Aunque Zhou Furon quería saber más sobre la situación, Zhou Hille gritaba por teléfono que otros asuntos se podían tratar más tarde y que no podía explicarlo en detalle por teléfono. Le dijo a su padre que lo hiciera cuanto antes y le dejó su dirección actual para que pudiera enviarla por correo certificado a Shanghái una vez resuelto el asunto. Justo cuando terminó de decir esto y estaba a punto de decir algo más, el teléfono se quedó en silencio de repente. Zhou Hille gritó apresuradamente hola, hola, solo para descubrir que la llamada se había cortado. Esto es terrible. Tras colgar el teléfono, Zhou Hille dijo con expresión amarga. No sé si lo anotó o no. ¿Debería volver a llamar y preguntar? Deberías haberlo recordado, ¿verdad? Lin Ying no estaba segura, pero ya había terminado la llamada. Si quería volver a registrarse, tendría que conseguir otro número, y ya eran las 2:30 de la tarde. Con tanta gente en el centro de negocios, probablemente no conseguiría un número hoy. En ese momento, las personas que esperaban afuera para hacer sus llamadas instaban a Zhou Hille y a su grupo a marcharse en cuanto terminaran. No les quedó más remedio que salir y llevar la factura a la ventanilla para pagarla. Al calcularla, el coste de la llamada de larga distancia resultó ser escandalosamente caro. Zhou Hille realizó la llamada durante menos de 5 minutos. Según la tarifa estándar, las llamadas de menos de 5 minutos se cobran como si duraran 5 minutos. Las llamadas de larga distancia al noroeste cuestan 3 yuanes por minuto, por lo que 5 minutos costarían un total de 15 yuanes. El depósito de 10 yuanes que pagaron por adelantado no fue suficiente. Tuvieron que pagar 5 yuanes adicionales. Tras salir de la sala de negocios, Zhou Hille y Lin Ying, con sentimientos encontrados, se quedaron de pie en la puerta discutiendo su situación. Los dos decidieron que sería mejor escribirle otra carta a Zhou Furon, explicándole la situación con claridad. Así que fueron a la oficina de correos de al lado, compraron sobres y papel de carta, escribieron la carta y adjuntaron su dirección postal. Justo cuando Zhou Hille estaba a punto de meter la carta en el sobre, Lin Ying dijo algo de repente. ¿Te queda algo del dinero? Si es así, envía otros 100 yuanes a casa cuando envíes la carta. ¿Enviarlo por correo a mi dirección? Si no es tu casa, ¿me la vas a devolver? ¿No piensas enviar también algo de dinero a tu familia? Preguntó Zhou Hille sorprendida. Lin Ying negó con la cabeza. Una hija casada es como el agua derramada de una taza. Además, conozco a esa familia mejor que tú. Mi padre, ese tacaño, nunca fue de fiar. Solo ofreció 20 yuanes como dote para casarme con Zen el lisiado. Enviarle dinero no es buena idea. Suspirando, Lin Ying dijo. Este dinero debería ir a tu familia. Al fin y al cabo, soy la nuera de la familia Zhou. En cuanto a mi familia biológica, no tienes que preocuparte por ellos. Como mucho, puedes mencionarlo en la carta, pidiéndoles a tu padre y a tus 2 hermanos que ayuden a cuidar de mi hermana y mis hermanas menores cuando sea necesario. Eso sería mejor. ¿No es 100 un poco? Tengo suficiente dinero conmigo, ¿qué tal si envío algo más por correo? Con eso basta.
Enviar demasiados no es bueno. Enviaremos algunos más a casa después de que terminemos de resolver el problema del registro domiciliario. Zhou Hille lo pensó y sintió que las palabras de Lin Ying tenían sentido. La situación de la familia Lin era tal como la describía Lin Ying, especialmente la de su padre adoptivo, el viejo Lin, quien siempre había favorecido a los varones. De lo contrario, no habría tenido ninguna intención de estar con Lin Ying. Por suerte llegué, de lo contrario Lin Ying habría tenido que casarse con Zen el lisiado. Es ridículo, de verdad, vendió a su propia hija por una dote de apenas 20 yuanes. Tomó su pluma y añadió 2 frases más al final de la carta. Tras terminar, Zhou Hille selló la carta y la envió por correo en ese mismo instante. También envió por correo electrónico otros 100 yuanes a su familia. 100 yuanes no significan nada para ellos ahora, pero es una suma importante en su pueblo natal en el noroeste de China. Enviar ese dinero a casa les daría tranquilidad. Aunque Zhou Hille no vivió mucho tiempo con esa familia, el cariño y la atención que recibió lo hicieron sentir profundamente amado. Todavía recuerda las palabras que su abuela, Zhou Guangxi, le dijo mientras le tomaba la mano al despedirse, y la docena de yuanes envueltos en su pañuelo. Recordar estos momentos siempre le produce una punzada de tristeza. A la mañana siguiente, Zhou Hille fue al campo a recoger gallinas viejas y huevos para continuar con su negocio, mientras que Lin Ying fue al cine a vender huevos de té como de costumbre. Como no montó su puesto ayer, hoy el negocio le fue inesperadamente bien. 2 clientes habituales incluso le preguntaron a Zhou Hille por qué no había venido ayer. Zhou Hille sonrió y dijo que se había tomado el día libre por asuntos familiares. Los clientes, bromeando, le preguntaron si se había ido a pasar un rato a solas con su esposa. Como el negocio iba bien, todas las gallinas viejas del día se vendieron poco después de las 10. Tras recoger y limpiar el puesto, Zhou Hille no se marchó de inmediato. Esperó a que Lao Wenxi, que aún ayudaba a sacrificar las gallinas, terminara. Cuando Lao Wenxi terminó con la última gallina, se lavó las manos en la tina de madera y se acercó. Zhou Hille le ofreció rápidamente un cigarrillo. Anoche fui a casa de Woking, dijo Lao Wen, encendiendo un cigarrillo. ¿Qué dijo el hermano Shu? Preguntó Zhou Hille apresuradamente. Aunque Lin Ying había dicho algo ayer, este asunto seguía siendo importante, y le preocupaba mucho que Shu Woking pudiera estropearlo todo. No te preocupes, conozco bien a Woking. Como te lo prometió, no habrá ningún problema. Además, Woking también me dijo que no es la primera vez que te ve, y eres mi amigo, así que sin duda te ayudará hasta el final. Zhou Hille se quedó perplejo y preguntó, confundido. Hermano Wen, ¿qué quiere decir? No lo entiendo. ¿Acaso no es la primera vez que el hermano Shu me ve? ¿Cómo es posible? No lo conocía. Si no nos hubieras presentado, no nos habríamos conocido ayer. Ja ja ja. Exclamó el viejo Wen riendo, señalando a Zhou Hille y diciendo. Yo también estaba desconcertado en aquel momento. Le pregunté a Woking y descubrí que te había conocido hacía varios meses. Ayer fue la segunda vez que te vio y le caíste bien. Además, debido a mi relación, de lo contrario no te habría dicho esas cosas ayer. Zhou Hille quedó completamente desconcertado por lo que dijo Lao Wen. No recordaba haber conocido a Shu Woking. Se habían visto por primera vez el día anterior, y no se conocían de nada antes. ¿De dónde había salido esa idea? ¿No lo recuerdas? Preguntó el viejo Wen con una sonrisa. Zhou Hille se esforzó por recordar, pero seguía negando con la cabeza sin tener ni idea. Sin embargo, cuando vio a Shu Woking ayer, le pareció familiar, pero cuando exactamente lo había visto. El viejo Wen soltó una risita y gesticuló con el cigarrillo que tenía en la mano, luego señaló un punto cercano. Woking dijo que vendría a verme un día, pero yo no estaba y no me lo encontré. El chico tenía antojo de un cigarrillo, se le habían acabado y no llevaba dinero. Le diste 2 cigarrillos, ¿recuerdas? Mierda. Zhou Hille se dio una palmada en la frente. Finalmente lo recordó. Eso fue al día siguiente de que él y Lin Ying alquilaran ese ático, la mañana en que fue por primera vez al mercado para hacerse una idea de cómo era. Ese día, estuvo dando vueltas por el mercado durante un buen rato, recabó mucha información y luego se dirigió a un lugar cerca de la salida del mercado para agacharse y anotar toda la información en su cuaderno. En ese momento, un desconocido con un mono azul se le acercó y le pidió un cigarrillo. Zhou Hille no le prestó atención y le dio uno. Al ver que el hombre parecía tener una fuerte adicción a la nicotina, le ofreció amablemente algunos más. Sin embargo, el hombre solo tomó un cigarrillo más y le dio las gracias. Sinceramente, Zhou Hille casi habría olvidado este incidente si Lao Wen no lo hubiera mencionado hoy. Para él era solo un asunto sin importancia. Pero ¿quién iba a pensar que la persona que le pidió un cigarrillo en aquel entonces no era otra que el primo de Lao Wen, Shu Woking?
No me extraña que Shugwokin me resultara familiar cuando lo vi ayer, pero no recordaba dónde lo había visto antes. Resulta que nos habíamos encontrado por casualidad una vez. Fin de este capítulo. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.